tal amigos? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos al capítulo número 6 de la Noche del Miedo. Nosotros como grupo estamos súper contentos de los resultados de este podcast. Y como ustedes saben, somos un grupo que nos apasionamos por los temas paranormales, y como tales hemos adquirido un poco el título de investigadores y nos hemos ido al terreno, y hoy por primera vez van a ser testigos todos de imágenes inéditas hechas principalmente por este equipo, y donde vamos a tener material para rato para analizar entre ustedes y nosotros, por supuesto. Y para eso vamos a partir presentando a mi querido compañero Jorge Zavala. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Cómo estás, Felipe? Gracias. ¿Cómo están, chiquillos? Gracias por acompañarnos. Perfecto. Tenemos también a nuestro panelista estable, prácticamente ya a esta altura, Danilo Quesada. ¿Cómo estás? Hola, chiquillos, ¿cómo están? Oye, contento ya. ¿Cuánto? ¿Quinto? Sexto capítulo ya. ¿Cómo pasa el tiempo? Sí. Hemos grabado harto, y hoy día hablando de algo que está relacionado directamente conmigo y con la persona que tengo frente a mí. Que no es nada más y nada menos que Carlita Pérez. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Saludar a toda la gente que ya nos está siguiendo. Y oye, el capítulo de hoy, viene, como todos los otros, está que arde, ¿no? Impresionante. En 2 palabras. Bueno, lo importante, ¿no es cierto? En esta ocasión hay que decirlo. Estuvimos, ¿no es cierto?, haciendo un recorrido por el cementerio número 3 de Playa Ancha. Por supuesto, vamos a agradecer también que nos dieron la oportunidad de hacerlo, ¿verdad? Así que gracias por la autorización. Y junto al equipo estuvimos por aquí y por allá. Vamos a empezar a contar todas nuestras experiencias. Hay que aclararle a la gente que todo lo que nosotros vivimos ahí nada de esto está preparado. No, nosotros, en el fondo, con lo único que sabíamos que íbamos es a visitar los lugares donde hay más historias, donde hay más registros, ¿no es cierto?, del tipo paranormal, y eso es todo, ¿verdad? Ahí claro. Todo lo que nos sucedió está absolutamente al libre albedrío de todos ustedes, ¿no es cierto?, de creerlo, de cuestionarlo, de lo que sea. Pero a pesar de que la noche estuvo súper tranquila, a diferencia de otras experiencias que hemos tenido anteriormente, sí hubo cosas como para que podamos comentar. Y buen punto ese, ¿eh? Buen punto lo que tú señalas, una noche tranquila, sí. Porque la gente dirá quizás que he pasado otras veces, y también un poquito lo mismo. O sea, si nosotros quisiéramos hacer algún montaje, creamos situaciones más extremas. Y si bien es cierto, lo que vamos a comentar esta noche no es tan fuerte como con otras situaciones vividas en otros momentos. Correcto. Así que muy bien ahí lo que decías tú, Felipe. Sí. Jorge, ¿por dónde crees tú que debemos comenzar esta revisión? Primero que todo, decir que yo vengo volviendo a, entre comillas, hacer investigaciones con los chiquillos. Ah, sí, pues hay que mencionar eso. Después de hartos años. Sí. Los que ya siguen nuestros capítulos. 5 por lo menos. Más o menos, 2018, puede ser, un poquito antes. Por ahí. La última vez que yo había ido, los que siguen los capítulos de La Noche del Miedo se acordarán de una experiencia extrema que me pasó en innumerables visitas, pero que una medium por ahí después me dijo que yo me había llevado algo, un ente, y comprobé que esta medium decía la verdad. Claro. Y me pasó otra situación también en esta bóveda que se llama El Hoyo, que le dicen El Hoyo. Y de ahí que yo había decidido no ir más a pasar por esta experiencia, porque fue extremo para mí. No fue terrorífico, pero sí impactante. Y me marcó, o sea. Bueno, que de hecho lo que te pasó a ti fue claro. Un poco lo que uno siempre teme en situaciones en las que uno sabe que se va a ir a meter un poquito en la claro. pata de los caballos, ¿no es cierto? Claro. Pero gracias a Dios tuviste solución, no hubo problema. Y eso que también te ha permitido, después de todo el tiempo que ha pasado también, te permitió volver, ¿no? Sí, además que el tema me apasiona, ustedes lo saben, y eso, agradecer
a la administración del cementerio, a los chicos de TNC, esta posibilidad, y yo creo que, bueno, deberíamos comenzar como por el orden que... Oye, yo quiero hacer la mención, sí, valiente igual, Jorge, de volver ahí al lugar, ¿no es cierto?, después de todo eso. No muy buenos los compañeros que iban, sí, así que... Sí, bueno, los compañeros, no, todo bien, hay sus dudas. Bueno, también esa noche nos acompañó Alejandro y Pedro, ¿cierto? Sí. Que también Pedro también estuvo aquí con nosotros en un capítulo. Sí. También nos acompañaron esa noche, y Milla no pudo ir porque está enfermito. Está cuidando. Yo tengo que decirles que, porque la idea es contarle a nuestro público, ¿no es cierto?, que Alejandro es el hermano de Danilo y él tiene unas capacidades bastante importantes. Exacto. Al momento de... para nosotros es casi un medium este muchacho, ¿no? O el termómetro, como lo bautizamos. O el termómetro también, porque investigación en la que ha estado él pasan cosas. Más, a veces menos, pero pasan cosas. Claro. Y tiene una capacidad de conectarse con lo que está pasando. De hecho, así trabajamos. Él determina y yo investigo. Claro. Esa es nuestra forma porque yo no tengo las capacidades que tiene él bajo ningún punto. Él me dice y yo investigo. Y así hemos trabajado siempre con él. Lo vamos a invitar a Alejandro, me gustaría saber. Sí, Alejandro tiene que venir a un programa. Ahí tenemos Carlita. Hay mucho que contar, hay mucho material. Lo vamos a invitar. Y bueno, y vamos a seguir investigando. Le vamos a anunciar a nuestro público también que esta es la primera experiencia en terreno de la Noche del Miedo, pero no es la última. Así que me gusta. Así que vayan ahí, estén atentos a nuestras redes. Comencemos por el orden, a lo mejor que fuimos siguiendo, pues ahí Danilo será nuestro guía. Ya, sí, no, pero si bien es cierto, hay que ser sincero también, si bien es cierto, yo hice el orden, pero primero le pregunté a Alejandro, no sé si lo recuerdan, qué lugares recomendaba a él que visitáramos, y dijo, no, vamos donde ustedes digan. Entonces decidimos partir por el Cuartel H. Cuartel H, que en podcast anteriores también comentamos, cuando hablamos de psicofonía, ¿cierto? Mostramos unos registros que captamos en ese lugar. Tuve una experiencia de que nos lanzaron piedras también cuando estábamos esa misma noche. Ya había antecedentes. También uno de los audios, psicofonía, el Tanta Familia, que salió de ese lugar. Y decidimos entrar a esa parte. Mire, voy a partir con Carlita, y que me cuente cuál fue tu sensación de estar ahí. Y que sea sincera, ¿sí? Porque lo tengo muy claro en ese lugar. Claro, lo que pasa es que, soy bien conocida como la insensible. Y ese nombre no es en vano. Yo soy parte de ese team también. Claro. Tiene que ser algo muy extremo como para que yo diga, sí, sabéis que está raro el ambiente o lo que sea. De hecho, vamos a contar después una experiencia que solamente que la captamos los dos, claro. Pero por lo menos en los H, yo tengo mucha familiaridad por lo mismo de los tours de TNC. Entonces, para mí llegar a los H es como un día normal. Llegamos a ese sector donde estábamos y no, por lo menos en esta ocasión no estaba tranquilo. Y de hecho se fueron dando algunas situaciones, como por ejemplo, tú, Felipe, en la cámara captaste un registro de una luz, ¿cierto? Que después le encontramos la explicación lógica, que era de otro lugar. Justamente, pues estábamos, Alejandro, nuestro medium, ¿no es cierto? Estaba con el Ghost Meter en la mano y había registrado un par de cosas ya, y él siguió una ruta que él sintió que tenía que ir a ver si registraba más cosas con este medidor. Y bueno, llegamos a un sector de la parte más baja del Cuartel H, ya colindando casi con, ¿no es cierto?, con la calle, ¿verdad? Y la verdad de las cosas es que en un minuto, mientras él trataba de lograr algún contacto, algún registro con el Cosmeter, se prende al fondo una luz, ¿verdad?, que era en altura. Entonces me llamó la atención inmediatamente. Y de hecho me devolví después y te pregunté a ti, Danilo, que conoces, ¿no es cierto?, el cementerio al revés y al derecho, si es que había alguna luz instalada en una parte alta por ahí abajo, de esas que se prenden automáticamente, ¿no? Que era como lo lógico. Y tú me dijiste que no. Entonces empezamos a revisar el video, volvimos al lugar, ¿verdad? Y bueno, nos dimos cuenta que se trataba de un pasillo de un edificio cercano, ¿verdad?, que estaba muy cerca de ese lugar. Y claro, con la oscuridad parecía que era dentro del cementerio, pero no era dentro del cementerio, sino que era en un edificio al frente, digamos, ¿no? Así que ahí descartamos ya la actividad paranormal. Claro. Partimos así, digamos, ¿no?, ya viendo el tiro algo que en realidad no era.
Y estos equipos Ghostmeter, justamente porque Alejandro andaba con uno, yo estaba con otro. Cuando tú te fuiste con él, yo me quedé con Jorge. ¿Te acuerdas que nosotros se separó el grupo y yo preferí quedarme con ellos por seguridad? Mala idea. Bueno, yo en un momento dado, no sé si lo recuerdas, que te pregunté cómo te sientes acá. A cada rato me pregunté. Sí. Y tú me dijiste hacia el otro lado donde estábamos, ¿cierto? Tuvimos que cruzar un pasillo. Me dijiste como a la derecha, si no me equivoco. Sí. Comenzamos a avanzar, estábamos contigo, Carlita. El olor. El olor, sentimos un olor como ropa guardada, ropa azumagado. Y o sea, el olor estaba y desapareció inmediatamente. Como que Pasó. Y justo, y con el respeto que merecía, nunca hicimos una prueba, pero justo pasamos donde se había desarrollado un funeral y un termómetro hizo un tip, nada más. Hizo una pura marca. Tip. ¿Te acuerdas? Sí. Nada más que eso. Sí. Mira, aquí hay un aroma de ropa antigua. Carlita, mira. Sí. ¿Se me acaba de ir? Sí, acá. Hay olor a ropa antigua. Como azumagada. Que no es el típico olor de flores. Que no, ¿Se te fue? Sí. Se fue. ¿Cómo que pasó? Pasó. Julieta, ¿qué pasa, hija? Julieta. Si hay alguna presencia en este lugar, por favor manifiéstate en este Ghostmeter, en este equipo que tengo en mi mano derecha. Yo le explicaba a los chiquillos que los perros se sentaban porque nos cuidaban. Todo el rato están los perritos con nosotros. Todo el rato con los perros con nosotros, ninguna actitud rara, extraña. Hasta ese momento, nada, yo podría decir de Cuartel H. Y esto no significa que uno va a ir de noche, todos los fines de semana va a saber cosas, va a sentir cosas extrañas. No, para nada. Sí. Y por eso yo lo digo abiertamente. Yo siento que en Cuartel H, para mí, no hubo nada extraño. No. Que yo recuerde. Ojo, bueno, lo del olor yo no lo sabía. No sabía que habían pasado por eso. Eso fue mientras nosotros estábamos persiguiendo, ¿no es cierto? Las luces. El asunto es que el Ghostmeter que andaba trayendo Alejandro sí tuvo un par de registros. Ya. ¿Verdad? De hecho, por eso él empezó a avanzar hacia allá. Ya. ¿Verdad? Y por eso lo fuimos persiguiendo. Yo me fui con él precisamente por eso, ¿verdad? Porque lo hallé además muy seguro, como que él estaba muy, muy persiguiendo algo, ¿verdad? Pero cuando llegamos abajo, se disipó. Estaba Pedro también con nosotros en ese minuto. Y claro, estaba extraño, pero bueno, yo me preocupé cuando vi la luz esta, ¿no es cierto? Que no se distinguía ahí en la pantalla si era de adentro o de afuera, pero se prendió y después se apagó, ¿verdad? En un corto lapso. Entonces, claro, podía ser una luz esta automática, pero no sé, habían características extrañas. Además, también coincidió justo con un momento en el que Alejandro empieza a ir, bueno, ¿para qué lado me voy? ¿Para allá o para acá? Y justo en ese minuto como que estábamos yendo hacia ese lado y después dijo, no, mejor vamos al otro. Y ahí se prendió la luz. Entonces, coincidió. Claro, coincidió. Ahí se produjo una coincidencia no menor. Pero hicimos la investigación al tiro como correspondía. Hicimos la investigación al tiro y fuimos a ver y, bueno, sí, se trataba de un edificio. A mí lo que me pasaba y lo que me pasa siempre, recuerden que yo vengo volviendo a esto de las investigaciones en ese lugar, en el cementerio. A mí siempre me pasó que yo en el Cuartel H sentía harto recelo. No te voy a decir temor, pero sí estaba como alerta, siempre. Recordar que en ese lugar grabamos la psicofonía de María. Nos cayó la piedrecilla. Nos cayó una piedra. Yo estoy seguro que escuché una sirena de tren. Sí. Coincidentemente lo hablamos en capítulos pasados, sí. que hay hartas víctimas enterradas ahí de este accidente, del choque de Queronque, que chocaron 2 trenes en el año 86, sí. Si mal no recuerdo. Y yo estoy seguro que escuché, y alguien más escuchó también un sonido de tren, una sirena de tren. Entonces yo ese lugar siempre le he tenido como respeto. Y sí, es inquietante igual. Sí, y transitar por yo eso. No sé si a ustedes les pasa, pero cuando estamos haciendo investigaciones uno como que está más alerta de lo normal. Sí, claro. ¿Cierto? Y yo creo que eso lo debo también, que eso se debe también a que uno termina muy cansado después de esta experiencia. Sí.
Ah, sí, pues uno anda con el doble de alerta de lo normal. Sí, entonces ahí me pasaba, claro, Danilo constantemente todo el rato me preguntaba cómo me sentía y qué sensaciones iba teniendo y claro, yo en un momento le indiqué que para cierto lugar, mirando para cierto lugar, al lado derecho, sentía, no te podría decir qué él sentía, pero sentía Sí me lo dijiste, que había claro, algo. claro, sí, po. Que te llamaba la atención ese lugar. Me llamaba la atención y ahí fue donde sentimos ese olor. Sí, que fue la pasada. Sí. ¿Cómo? ¿Cómo que pasó? Y Claro. que de esto llamó la atención porque, como dice Danilo, un poquito más allá, muy cerca, hace poco se desarrolló un funeral. Claro. Había muchas flores. Muchas flores. Y las flores tenían un olor muy fuerte también, muy particular. Y destacó este olor por un Sí. segundo. Sí, como Y que pasó. Claro. Como pasó de un lado a otro. Exactamente, sí, o sea, claro. Quizás No sentimos pasos, No, nada, nada, fue solamente nada. la sensación del olor. Ahora, como digo, hay noches y noches o días, ¿cierto? Sí. Ahora, Bueno, es que también hay que pensar que el solo hecho de estar caminando, ¿verdad? Así lentamente, con todo el tiempo del mundo, ¿verdad? De noche, con la soledad también del cementerio por entre medio de todos estos pasillos llenos de nichos, ¿verdad? Y bueno, y además, como bien señalan ustedes, había habido un funeral ese mismo día, se notaba por la cantidad de flores, ¿verdad? Y ya eso solamente ya es inquietante, ¿verdad? Y además, aún, bueno, tú estás acostumbrado, ¿no es cierto? Pero nosotros de alguna manera también. Pero si tú lo analizas fríamente y te abstraes, digamos, claro, ya esa cuestión es solamente eso ya es inquietante. Entonces, tal como dices tú, uno está como el doble de alerta, cualquier cosa, cualquier sonido, cualquier cosa que se vea o que parezca. Y si el Ghost Meter más encima emite algo, o sea, eso ya es casi una confirmación de que ahí pasa algo. Y nosotros tratamos siempre de ver a dónde nos lleva esto, ¿verdad? Porque si el Ghost Meter marca en cierto punto, es por algo. Podría tratarse de una presencia de algún espíritu que si está en ese punto, tiene que ser por algo. Ahí pasó algo, ahí está la persona, ¿no es cierto?, enterrada, ahí está... ¿qué? ¿No es cierto? ¿Cuál es el mensaje en el fondo? ¿Por qué está ahí? ¿Mm? oye, espérate, se me olvidó contarles algo, que Carlita fue testigo. ¿Qué pasó? ¿En el H? No, Ah. a la salida. A mí se me quedó prendido un Ghost Meter que se quedó en la mochila. Veníamos avanzando con Pedro y el Ghost Meter empezó a sonar. ¿En serio? Carlita, ¿sí o no? A ver. Yo lo atribuyo que puede haber sido una curva, pero no creo, y porque... de hecho está siendo muy benevolente porque yo te vi apagar los Ghost Meter antes de meterlos a la mochila. Entonces ya empezó con que, no, a mí se me quedó prendido Se me uno, olvidó no sé, contar. yo lo vi apagarlos. Yo Ya. vi que los apagó. Los guardó, íbamos pasando, íbamos en camino, me iban a dejar, y en una curva, Se los prometo, y chiquillos. yo con la ¿verdad? mochila al lado, y así como... Sí, ¿No, y- ¿No había una animita? No, pero venía Alejandro atrás de nosotros. Ah, Claro, no. sí, venía sí. Alejandro atrás de nosotros en el vehículo. Pero eso fue saliendo del Saliendo, cementerio. una vez que salimos, los Ghost Meters no marcaron y yo lo sentí, po, titi. Carlita, ¿qué O onda? sea, saliendo pero en camino, o sea, no, Sí, sí, no sí. fuera del En cementerio. Playa Ancha, habíamos Claro. avanzado, estábamos en Playa Ancha todavía. Titi, Carlita, lo apagamos. Y yo llegué a la casa, estaba uno prendido, lo primero que hago, lo saco y lo apago. Ya. No, en mi casa no, Ya. no. No se juega. No, se- fuera así donde queráis, pero en la casa Ya. no. Y lo apago porque una vez uno me marcó. Ya. Me marcó en la casa y no, nunca más. Entonces, Sí, pero no sé, igual, yo no lo haría tampoco. igual quedamos como pensando, porque fue más de una vez que marcó. Entonces me acordé de ese incidente, porque dentro del cementerio se portaron muy bien. Algunos destellos, marcas, pero habitualmente uno que se vuelve loco cuando vamos ¿Tiene a un más sector, sensibilidad? más sensibilidad, Ya. nada. Fuera de que en algún momento como que se le fue el audio, o sea, el sonido. Ah, sí. Lo recuperamos después el sonido. Sí. O sea, quizás, no sé. Y bueno, vamos al orden después porque después vamos a comentar otro incidente que pasó con Bueno. un aparato electrónico. Fuimos a los KL después, ¿no? Sí, pues después ahí seguimos avanzando, empezamos a subir un poquito en el cementerio de Playa Ancha, nos detuvimos fuera de los bloques KL y le pedimos a Alejandro que ingresara solo a ese sector, entró con un Ghost Meter justamente. Yo le pregunté si había marcado, si no me equivoco, algo así o no. Si no Sí. Bueno, Se sí, marcó. es que tú que estabas, bueno, junto conmigo, estábamos los dos parados afuera del pasillo central del KL y yo te veía a ti muy inquieto. Porque tú en varias ocasiones le preguntaste cosas a Alejandro, así como, dijiste algo, pasó algo, sonó algo, se activó algo. En una le ¿No es pregunté si cierto? hablaste, parece. Sí, Sí. también. Sí. Y en todas el Alejandro te decía, no,
no he dicho nada, no marcó, no pasó De hecho, nada. en una de fuera vimos que marcó porque se prendió la lucecita, pero no sonó. Y él no se dio Sí. cuenta. No se dio No, cuenta, no se dio claro. Y nos dimos cuenta nosotros, pero marcó también la vez. Sí. Marcó Claro, la vez. la oscuridad ayudó, ¿no es cierto?, a fijarse que la lucecita se prendió. Claro. Pero es... A ver, para describirle a la gente, ¿no es cierto? El cuartel KL es muy grande, son varios pasillos y sobre todo ya una vez que uno está adentro, a pesar de que no hay techo, digamos, pero es muy oscuro. Mira, todo partió porque Alejandro entró solo a este lugar, ya le marcó un Ghost Meter en un sector, luego yo dije que Carlita estaba, pensé que nuestra compañera Carlita estaba más arriba, ¿cierto? Carlita me di cuenta que estaba atrás de nosotros, vi claramente una sombra, tampoco podría decir que fue ella, pero me imaginé que era ella por lo que veía, ¿cierto? Y aquí nos detuvimos un ratito a investigar. Ahora, los Ghost Meter han marcado muy débilmente, habitualmente este, sobre todo que tengo aquí en mi mano izquierda, se vuelve loco cuando hay alguna presencia, ha estado muy tranquilo, de hecho lo dejamos quieto en un sector, Felipe, y no marcó nada, excepto cuando empezaba a avanzar un poquito, pero hizo un destello. Sí, bueno, efectivamente se ha mantenido así, como bien bajo perfil en lo que hemos recorrido acá en el sector KL, que hay que recordar que es uno de los más también activos, igual que como en el H que estábamos hace unos minutos. Claro. Acá hay varias historias, ¿no? Exactamente, justamente te voy a decir, a diferencia del cuartel H, aquí lamentablemente ha muerto gente. Tanto un guardia que matan aquí el año 1982, como una mujer que viene a quitarse la vida también por penas de amor, que sube a un segundo piso, se ahorca muriendo aquí mismo a comienzos del año 60. Y otra historia que ha tomado mucha fuerza también es la supuesta anciana que se ha aparecido en este lugar, donde gente de día la ha visto, ha ofrecido ayuda tanto a personas que vienen a ver un ser querido, como gente que se ha perdido también en el cementerio buscando la salida de este lugar. Son las tres historias más importantes que tiene y quizás cuántas más tiene este lugar. No hay que olvidar que este lugar es muy antiguo. A mí me llama la atención de que no haya marcado, porque como bien decís tú, ese equipo que tiene en la mano es súper sensible. Mire, de hecho, vamos nuevamente a hacer la prueba, que yo le voy a acercar el celular para que vean que el equipo marca, porque esto tiene imán. Claro. Esa es la función que cumple. El campo electromagnético. Claro. Entonces ahí se muestra que yo le acerqué una fuente magnética y marca. Pero tiene que estar cerca, muy cerca. Entonces, si existiera alguna presencia, se nos acerca esto para marcar y ha marcado muy tenuemente junto con el otro que anda trayendo. Me llama la atención que al igual que los H, como que aquí la temperatura no ha variado. No sé qué les parece a ustedes. Es más o menos alta. Pedrito, ¿hay sentido algo extraño? No, al principio nomás tengo un sector, y de hecho en la dirección que estoy apuntando es que sentí como un suspiro. Se lo dije antes y después cuando caminé en el mismo lugar, como que me cayó algo, pero nada. Pero recuerdas que cuando mencionaste eso del suspiro, marcó. Tenuamente marcó, que hicimos pruebas, que pensé que por mi cojera justamente había sido, y no fue tema de... Y ahí, de hecho, nos fuimos por otro sector que pienso que igual deberíamos salir para acá. Alejandro se encontraba solo adentro, en la mitad, ¿no es cierto?, en el punto medio de este cuartel, sin luz, ¿verdad?, con el Ghost Meter y bueno, ahí comenzamos la investigación, ¿verdad? Lo mandamos a él al choque primero. Bueno, él quiso, Sí. fue su iniciativa propia. Hay que decirlo, nosotros no lo obligamos. No lo obligamos. Y claro, entonces él fue para allá, evaluó un poco cómo estaba la cosa y de ahí para adelante, ¿no es cierto?, comenzamos a hacer la investigación. Claro, y ahí yo vi que en un minuto me fijé en visión periférica que tú te exaltaste un poco y ahí preguntaste, ¿está la Carlita ahí? Pero yo sabía que no estaba ahí porque yo la había visto que estaba atrás. Yo juraba que era ella, porque no la vi atrás, pues obviamente no le pregunto. Claro, tú estabas más adelante. Entonces, yo la vi a ella porque como yo estaba mirando a Alejandro, ¿verdad?, ella estaba en ese sector. Sí. Y claro, cuando tú haces la pregunta, yo ya noté, aquí pasó algo porque la Carlita está allá atrás, ¿cachai? Y de hecho, Alejandro me dice que lo que a nosotros nos pareció ver que él estaba en la parte central con el Ghost Meter, me dijo, no, yo estaba acá arriba donde yo supuestamente vi, y algo le llamaba la atención de ese lugar, que también, no sé si recuerdas, Jorge, que yo puse un Ghost Meter apoyado en la pared y te llamé a ti solamente. Sí. Y fue justamente por lo mismo, porque le preguntaba al Jorge cómo te habías sentido, cómo estabas, y yo pensaba que si había algo ahí, lo podía buscar contigo. O sea, te tiraron los leones y no te quise decir. Sí, no, yo un Paleteado. poco intuía, porque esa fue la primera vez que mi reloj, el Apple Watch, me empezó a tirar alertas de pulsaciones. pulsaciones sobre los 120 latidos por minuto.
Y eso no es normal a pesar, o sea, salvo que esté haciendo ejercicio o caminando rápido, y ahí íbamos súper asustado. Nos tomamos nuestro tiempo. Y de hecho en pero esa parte que, estábamos no, ahí. y yo no estaba asustado ni nada, no estaba tranquilo, o sea, yo me sentía tranquilo, yo estaba bien, no sentía miedo ni nada, estaba atento a las sensaciones, pero sí las pulsaciones, de verdad es que tengo conciencia de eso, las tenía sobre 120 latidos por minuto. Y me llegaban a alerta, porque yo tenía el celular y el reloj lo tenía en silencio, pero sí me vibra y yo me miraba. Sí, lo recuerdo. Y creo que te hice a ti el comentario la primera vez, porque después me siguió pasando. Exacto. Y cada vez iba subiendo más. Exacto. A ver, otra, bueno, después Carlita... Perdona, pero ¿qué fue lo que viste? Una sombra, no te podría decir, era algo negro nomás, que estaba con los perros. Pero no pudiste determinar si era... Pregunta, ¿lo viste de reojo o así como...? Claramente, incluso lo que te podía decir, sí, agachada, que yo pensando que eras tú, con los perros. ¿Agachada con los perros? Sí, porque los perros yo estaban pensé que estaba parado ahí. No tenía interacción con los perros, cosa que no era algo malo, porque los perros hubiesen saltado... Y es cosa que hacemos habitualmente. Claro. Nosotros cuando estamos así, le hacemos cariño a los perros, y vi a alguien agachada, que yo pensé, por eso digo agachada, porque pensé que era ella, que estaba jugando con los perros, haciéndole cariño. Además los chicos de TNC andaban de negro también ese día, en su chaqueta. Sí, exactamente. No, pues, y cuando me habla del otro lado, ahí como que me llamó la atención. Yo te vi que estaba ahí exaltado con esa situación, por eso te pregunto, ¿qué fue lo que viste? Porque no sé, ya, o es una sombra, pero ¿qué características? Era por lógica, porque como no la veía, era ella, para mí. Claro. Porque no la veía, po. Veía a Alejandro, veía a Pedro, lo veía a ustedes. Pero no distinguiste si era hombre o mujer, no, para nada, una silueta. Yo, o sea, para mí era mujer porque pensé que era Carlita, nada más que eso. Pero si no sé qué es ella, hubiera dicho, no te lo puedo definir. No, claro. No te podría definir hombre o mujer. Persona agachada. Y después desapareció. Obviamente, desapareció. Pero los Ghost Meters no marcaron nunca esa presencia. Nada. Pero algo pasó cuando volvimos, ¿te acuerdas? Cuando veníamos de vuelta ya terminando. Pero espérate, que hubo un incidente, que ahí eso quería llegar, que Carlita le estaba mostrando a ustedes, le estaba haciendo la recreación de escena de lo que pasó en la noche de San Juan 2022, y justo yo estoy con Pedro en el pasillo de arriba, y Alejandro está adentro, y escuchamos el Ghost Meter. No sé si recuerdan que los llamamos, que Pedro empezó a llamarlo a todos, y marcó en el mismo lugar donde yo vi la sombra. Sí, claro. Sí. Y cuando íbamos en camino, porque primero que todo, claro, bien dice Felipe, estaba la Carlita dándonos como el relato de ella in situ, de esta como pérdida de espacio-tiempo que tuvo, que fue terrible. Que tuvieron, porque los viste junto con la milla, eso, ¿no? Claro. Sí, lo tuvimos juntos. Y que de hecho, entre paréntesis, quiero hacer el llamado a que la gente que nos escucha a través de Spotify vaya a ver este capítulo en particular a YouTube, para que pueda ver esta parte que es como la recreación de lo que nos pasó ese día y puedan ver lo que más o menos yo vi o no vi. Claro, la noche del miedo en YouTube, para que viajen de allá para acá. Y seguimos, o sea, ahí estábamos mostrando en cámara lo que se podía ahí en la oscuridad con la luz y toda la cosa, que era imposible de acuerdo a lo que ellas sintieron en ese momento. Entonces ahí sentimos que nos llaman. Viene Pedro, nos llama, oye, ¿sabes qué? Nos están llamando los chiquillos. Marcó el Ghost Meter. Vamos, yo no paro de grabar. Yo iba con mi teléfono en ese momento y va Pedro adelante. Lamentablemente no quedó grabado, pero sí los audios y algo de imagen. Y a Pedro le cae una piedra en el trayecto. Veíamos este pasillo de frente. Ese que está ahí. Sí, y detrás de eso, justo que está a la derecha, veíamos que salía algo, se cruzaba, como que se escondía en uno de los mausoleos que está ahí. Después se volvía a cruzar y se volvía a esconder en el arbusto. Eso es lo que veíamos, lo vimos que pasó varias veces mientras nos veníamos caminando. ¿El punto cuál es? Hay varios puntos. Este pasillo no tiene puertas. Es un pasillo que tiene solamente paredes. Las puertas están hacia los otros pasillos. Y desde donde veíamos este pasillo, más o menos, no sé, 3 metros hacia adentro de acá. Y lo veíamos acá, enfrente. Y enfrente tenemos este mausoleo. Y desde la altura en que veíamos ese pasillo no se ve. Desde este pasillo, desde adentro, se ve parte de este mausoleo y el pasillo de acá, que no es lo que veíamos. Nosotros veíamos claramente ese pasillo porque tiene un arbusto, y si pueden notar, ese pasillo no tiene arbusto. Claramente. Y nosotros lo veíamos, por lo menos, estábamos más o menos 3 metros hacia adentro, y desde ahí no hay visual hacia ese pasillo. ¿Vamos a ver? Sí. ¿Y por qué estoy absolutamente segura? Porque aquí teníamos un compañero que estaba acá, entonces esa escalera marca mucho
el punto. No, claro, exacto. Porque en un momento hasta dudamos, si nos salimos por aquí. Estábamos menos a esta altura. Y esta era la visual que teníamos. Ya, se nota claramente que al fondo lo que se ve es el mausoleo. Claro, el pasillo está al mausoleo lado. se ve, claro. Y de hecho, Pero no se ve el arbusto. no hay cómo ver el arbusto. Y lo veíamos claramente porque lo veíamos enfrente. Entonces, mientras caminábamos, Mía me dice, ¿quién está ahí? Y va, tal compañero. Pero lo veíamos muy, muy claramente, o sea... Y por eso después cuando nos pasó que en el tour siguiente veníamos a mostrarle al Dani básicamente cuál era el pasillo y qué nos había pasado, quedamos en shock con Mía porque veníamos a esta altura y ya no veíamos el pasillo. Entonces empezamos a dudar de nosotras mismas, quizás lo veíamos más adelante. Salimos incluso y ahí recién vimos el pasillo y el arbusto, porque de aquí el arbusto no se ve. Y sabemos que lo vimos más o menos a esta altura porque aquí empezamos a comentarlo, y cuando llegamos allá y vemos que nuestro compañero sale de más arriba, yo parto hacia arriba y nunca me fijé en el otro pasillo, entonces estamos absolutamente seguras que fue como a esta altura y de lo que veíamos enfrente. Es claro que ahí no está el arbusto. Si nosotros avanzamos, nos vamos a dar cuenta. ¿Desde qué altura recién se ve? Siempre tenemos, aquí ya estamos por salir, todavía no se ve. Apenas se divisa, ¿no es cierto? Aquí recién lo empezamos a notar. Ahí está. Y que de hecho fue tanto nuestra duda que en un momento dijimos, bueno, cambiaron el arbusto igual, es absolutamente imposible. Lo que nos llamó más la atención y nos dejó en shock fue que... Oye, ¿venís grabando? Sí, Me cayó una weá, weón. ¿verdad? Sí. ¿Pero de qué líquido o...? No, como una piedra, weón. La buscamos. Y empezamos a buscar qué le cayó y no había nada. Y no fue la primera piedra que cayó esa noche, ¿eh? Sí. ¿Te Sí, acuerdas? no fue Sí. la primera. Y- Pero y- hubo otro incidente llegamos más. al lugar, po. sí. Y ahí Pedro dice inmediatamente, porque incluso Pedro buscando la explicación lógica, no, chicos, si tiene que haber sido un bicho. Imposible. Sí, que él un decía bicho- que fuera una polilla. Una polilla, o sea, no, sí le cayó algo. Sí, Se le cayó algo y él trató de llevarla. no al hubo borde. polillas. No hubo polillas, justamente. y si, claro, y además que si la luz atraía una polilla, no va a traer una. Y no sé, o sea, y dónde está, digamos, ¿Y de porque dónde estuvimos vienen con las luz todo piedras? el resto del tiempo, ¿no es cierto? Y no apareció ninguna más, entonces ¿qué? Sí. Se fue para la casa. Sí, ¿no? y como que se ha repetido eso de las piedras. Es extraño. Sí, se estaba volviendo una constante. Sí. Ahora, cuando veníamos nosotros de vuelta, que pasamos precisamente por adentro del KL, nos dimos la vuelta por ahí mismo, pasamos por ese mismo sector, Sí. y tú te diste cuenta de que había una flor, Ah, la flor. ¿verdad? En una posición extraña. estaba. Pero no pudimos comprobar si anteriormente estaba en esa misma posición. Por eso yo le preguntaba si alguien se acordaba. O si alguien grabó en algún momento de ese sector. Vamos a como para- revisar, ¿ah? Sí. Hay que revisar. Pero fíjate tú que yo sí puedo dar fe, me acuerdo muy bien que cuando fue el momento en el que tú viste la sombra y que estaba Alejandro ahí, yo me acuerdo haber grabado y alumbrado para allá y no vi ninguna flor en esa No me posición. diga, eso no lo sabía. No lo vi. Ya. No quiere decir necesariamente que no estuviera. No, obvio. Pero obvio. yo alumbré, estamos hablando de que alumbré con el foco de la cámara, que es un foco potente, o sea, no es una linternilla nomás que, no, eso alumbra todo, ¿verdad? Y existe la posibilidad de que igual haya estado, Pero es que hay algo raro. pero lo habría visto. Es que Yo ¿sabes lo que creo pasa? que lo habría visto, porque era una flor que estaba totalmente horizontal. Horizontal. ¿no es cierto? Eso, pero es que ¿te Y es acuerdas? raro. Y estaba como colgando, ¿no? Cuando yo te llamé a ti, Estuvieron estuvimos ahí, en claro. ese mismo lugar y yo no recuerdo haberla visto. No. No recuerdo haberla visto, y cuando salimos, como dice José Felipe, fue muy raro, como que la doblaron a propósito. Que ahora Pero es quedó importante así, descartar. horizontal, como si estuviese del muro hacia allá. Es como, aquí estoy. Justamente. Eso fue muy extraño. Sí. Muy extraño. Pero hay que comprobarlo con imágenes. Hay que como dices comprobarlo. tú. Pero efectivamente no, yo como te digo, por lo menos doy fe de eso, de que cuando fue el momento de tu avistamiento de la sombra y todo esto, yo alumbré y grabé para allá y no vi nada. No vi eso. O sea, yo buscaba algo, de hecho, y como bien decíamos delante, o sea, uno está atento a todo, ¿no es cierto? Y creo yo
que se me podría haber pasado, pero dadas las circunstancias, digamos, tendría que haberlo visto. Yo creo que tendría que haberlo visto. Mira, no lo puedo asegurar 100%, pero estoy casi seguro, como estuve contigo ahí, que eso no estaba así. No estaba estoy así. casi seguro. Porque yo cuando pasé me llamó la atención. Y de hecho hay que decir que en todo el minuto en el que nosotros estuvimos por ahí, no hubo rondín, ni guardia, ni nadie que pasara por ahí en ese minuto. No. Entonces tampoco es que podría haber sido el guardia que no hizo una broma o alguna cosa. Nada. No, más que no hacen O que eso. pasó por ahí y la pasó a llevar, nada. No, eso se notaba. O sea, a ver, si no nos dimos cuenta, claramente que esa la trataban de quebrar, o doblada, ni el viento, porque estarían todos en la misma posición. Claro. Sí. Nada. O sea, es extraño. Eso para mí fue que me llamó la atención, por eso digo, una flor no estaba. Estoy casi seguro que no estaba así. No, y además que era muy particular la forma en la que estaba, porque ni siquiera es como, se resbaló y se cayó, se Claro, dio estaba vuelta, como se separado desmayó. de todas las otras flores. Sí, y estaba perfectamente horizontal. Me acabo de asustar. De verdad, el reojo. Te digo que me pasó lo mismo, pero Ya. me dicen eso. Ya. Oye, y también pasó otra situación ahí mismo, que de pronto se encendió uno de los regadores que nosotros como tour sabíamos, Carlita, que funcionaban a cierta hora, que después preguntamos a los guardias, que se prendían cerca de las 9:30. ¿Y lo confirmó el guardia? Sí, lo confirmó el guardia. ya. Fue normal entonces. Sí, fue normal, pero es que nosotros en el tour pasamos más o menos por esa hora Claro. y nunca lo habíamos escuchado, eso fue lo Ok. extraño, pero no, si me lo confirmaron. Ya. Pero uno de nuestros acompañantes, Alejandro, cuando escuchamos, todos nos fuimos con el ruido del regador, Sí. porque pegaba muy fuerte sobre un toldo, ¿cierto? Y Alejandro después cuando terminamos ahí dice, ¿cómo fuimos tan tontos? Estos fueron De novatos. miguitas para palomas. Claro. Nos hicieron caer para que saliéramos de ahí. Claro, tenía lógica. Entonces, ¿por qué lo quiero relacionar? Como la flor esta, para cerrar el tema, nos quiso indicar, sí, yo estaba acá. Yo quiero cerrar con eso. Esa es la reflexión. Sí. Puede ser, porque claro, pues después de eso... Y me burlé de ustedes. me burlé de ustedes. Claro. Y no Eso. fue, ojo, y vamos a adelantar una parte. No fue la única vez que nos ocurrió. Sigamos entonces. Sigamos. Y algo también que pasó. Ahí escuchamos el primer grito de mujer que creo que lo escuché contigo. Sí, Ahí estábamos- sí lo escuchamos distinto, que Pedro decía que venía hacia adentro, no me acuerdo quién. Tú estabas con Alejandro, parece. Estábamos dentro, estábamos grabando nosotros y cuando me llaman, me apuro, salgo, me preguntan si grité. No grité. Ahora Y no. Si hubiese gritado, claro, y si hubiese gritado, Ahora voy a gritar. yo dije, habría notado que soy yo. No. Y claro, que algunos lo sintieron hacia adentro de los KL Yo y otros lo otro- sentí adentro. y Yo otros lo sintieron sentí hacia los sí, cuerpos. Sí, Mm. yo Sí. lo sentía adentro del KL y así como que venía del medio, de donde justamente, quizás mira tú, de donde estaba toda esta situación de la sombra, la flor y qué sé yo lo sentí como que venía de por allá. Porque nosotros habíamos recién salido de KL. Esto fue antes de la flor, sí, pero Sí. después de la sombra, ¿verdad? Y veníamos saliendo recién de ahí y estábamos grabando otra cosa, algo estábamos comentando. que- Alejandro llegó con unas imágenes que había grabado recién y que él sentía que sonaba una especie sí. de sonido de hospital, el típico VIP de esta... No, lo que él decía es que sonaba un sonido, Un zumbido. un Sí, un zumbido, zumbido. como una vibración. Pero alguien Yo dijo- dije, tú que dijiste. según Ah, yo verdad. no era como el bip, era como el tutún. Era como en un principio porque me dijo graba tú para descartar. Me pasa el teléfono, hago lo mismo que hizo él, el mismo recorrido, grabé de la misma forma y dije ya me lo voy a poner aquí bien cerca a ver si se escucha mi corazón. Me dijo pero yo lo llevaba acá. Sí, claro. Ok, me fui así, de hecho llevaba el teléfono así y dije ya quizás mi mano abajo lo tomé así. Y conmigo se escuchaba muy leve. Y cabe resaltar que hizo muchas grabaciones y fue solamente en ese sector que se escuchaba, según yo, era como tutun, 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 Pero fíjate tú con que un ritmo. yo, por ejemplo, no escuché eso en la grabación. Pero mientras estaba reproduciéndolo Alejandro, y eso es lo que comentas tú, el Pedro y yo escuchamos unos VIP. Sí. Como... Yo también. ¿Tú también lo escuchaste? De esas máquinas de hospital. Sí, así como pip, 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 así como el lector como el monitor cardíaco. Monitor cardíaco. Claro, eso sentí. Sí, yo igual. Pero a mí esto fue una confusión, porque en el fondo Alejandro estaba explicando qué es lo que sentía en el video y estábamos tratando todos de escuchar esto. Y finalmente entre medio salió este sonido que era otra cosa nada que ver y la Carlita sintió otra cosa nada que ver. O sea, finalmente fue un queso esta cuestión. Y recuerdan que se le apagó el Eso teléfono. quería Ah, mencionar. sí, Pero acto seguido se apagó. Y ahí, dentro de mi ignorancia, ¿ustedes tienen iPhone? Sí. Sí.
el iPhone, ¿qué tan propenso es a reiniciarse solo, a fallar? Porque un teléfono de alta gama, Casi nunca. O sea, nunca no me es pasó. imposible. No es Ya, imposible. no es imposible. Pero es poco probable. Es poco A mí no me ha probable. pasado nunca. Nunca te ha pasado. A mí me ha pasado. ¿Te ha Pero me ha pasado en circunstancias. Una vez. Yo tengo iPhone hace años, y si me ha pasado una vez es mucho. Es que aquí lo curioso fue, no sé si lo recuerdan, que Alejandro estaba buscando algo, justamente que Este quería escuchar video, sí. este Sí. video. Y Justamente. no sé si se le apagó o se le reinició, no sé, porque Se yo lo vi- reinició. se A mí me reinició. empezó a señalar así como verdad. quedó Claro. como para adentro y me empezó a mostrar así en la pantalla. Me decía, mira. Claro. Y yo lo veo y veo que está la manzana al Sí, medio, eso lo vi yo. ¿verdad? Lo Y vi eso yo. significa que se estaba reiniciando el teléfono. Estaba haciendo las grabaciones, de primera se apagó o se reinició, no sé, el celular se volvió loco de la nada. Y para qué le voy a mentir, no le pasa nunca al celular. No, El iPhone. sí, no tiene ese tipo de comportamiento. Y era para justamente, en este momento iba a mostrar unas grabaciones que estoy haciendo con un ruido extraño como que se va como colando en el audio. Espérate, ¿el teléfono se reinició entonces? ¿Se reinició? Sí, me empezó a hacer señas a mí. De hecho, Y le yo- pegaba yo- la pantalla. Yo veía que estaba con la manzana. Y él me dijo, yo le dije, bueno, es que tenéis poca batería, tenéis muchas aplicaciones abiertas, algo así como para justificarlo. Y no, nada, si yo estaba tratando solamente tenía el tema de la cámara y estaba tratando de ir a buscar la grabación de recién y murió, se apagó. Y no tenía 5% de batería ni nada, ni menos. Eso alcanzó a ser captado, ¿cierto? Ese incidente. Estábamos grabando con otras cámaras, sí. Estábamos grabando con otras cámaras. Ahí los vamos a mostrar. Bueno, ahí terminamos esa parte, si no me equivoco, ¿cierto? Subimos un poquito y comenzamos a avanzar y ahí siempre, para decir que nosotros buscamos la explicación lógica, empezamos a sentir como que alguien hablaba de afuera, no sé si lo recuerdan, que yo primero digo, ¿sabes que no? Si alguien con un micrófono con parlante, Sí, todos sí, teníamos sí. distintas Se opiniones. escuchan voces, se Y escuchan Caleta, pero- ¿qué es lo que era? eco. Era eco de Era nosotros eco. De mismos. nosotros mismos, pero era un eco muy, muy limpio. O sea, yo escuché, veníamos caminando todos, hablando, porque veníamos comentando esto, Claro. precisamente, Sí. y fue unos metros más allá nomás. Sí. Claro. Y de repente yo lo que escuché fue como si hubiese sido como si como WOM, una cosa así, Sí. WOM. Y con mucha reverberancia. Sí. Y claro, me acuerdo que Pedro y tú, yo a ti no te veía, pero a Pedro y a ti los estaba viendo y los dos quedaron así como, ¿qué pasó? A esa ¿Qué altura pasó? yo ya tenía el pulso como 300. Como 350 ya. Es que de hecho eso lo escuchamos todo. Y en un momento quedamos todos así. Y ahí el Dani dice un megáfono. Empezamos Y a yo escuchar dije, así. No es un megáfono. Un karaoke, dijo. Y todos nos quedamos callados y no escuchábamos nada. Y lo empezábamos a comentar y escuchábamos. Y de repente yo hablo y hablo un poco más fuerte y sí, soy yo, es mi voz. Eso soy. Allá adentro estoy yo y era el eco. Claro. Pero así como el toque raro, el primer sonido que tú dices que lo escuchamos, nadie hizo un sonido similar de nuestro lado. Ni, Sí. ni los Eso perritos que podrían es que- de repente los perritos hacer algún sonido. ¿Sabes qué es? Nadie. Diste el enclavo, porque ese es el punto. Efectivamente empezamos a hacer las pruebas y primero nos quedamos escuchando a ver si venía de una casa vecina o algo por el estilo, o era no sé, un vehículo de emergencia, anda a saber tú. No pasaba nada. Hasta que tú mismo, Danilo, en un minuto hablaste y se sintió la autobús al fondo de vuelta. Tú dijiste el eco. Yo, sí. Sí. Y ahí, ¿no es cierto?, se escuchó y empezamos a hacer las pruebas y claro, pues era como parecido. Pero a mí justamente me quedó dando vuelta a eso. Que ninguno de nosotros hizo un sonido parecido a eso como para que volviera. Claro. ¿Cachai? Porque estábamos hablando, si no estábamos, no sé, ni gritando ni haciendo ruidos raros. Entonces, la única explicación que a mí se me ocurrió en ese minuto es que a lo mejor entre que quizás justo en ese segundo que pasamos por ese pasillo, que es el que tiene el eco, no son todos los pasillos, Sí. es ese pasillo en particular, es posible que hayamos estado hablando al mismo tiempo tú, el Pedro y yo, por ejemplo. Y a lo mejor entre la combinación de los tres sonó este ruido raro, Y- una cosa, pero es muy poco Raro probable, igual. no sé, es Y, raro, Felipe, no fue lo mismo. esa secuencia de nuestra voz que estaba entrando, Ujú. que se devolvía, esa secuencia, y si se metió algo por ahí entre medio. Es que a eso Puede voy, ser. po, ¿cachai? Porque para mí ya está bien, estaba el eco. Sí. Pero yo en realidad después ya para nosotros fue como ya es el eco, capítulo cerrado, y nos fuimos. Yo quedé con esa bala pasada, que fue justo lo que dijiste tú, Carlita, pero me hice soberanamente el leso, digámoslo así,
porque ya como que a esa altura veníamos de mucha cuestión rara y dije, chuta, ya, no sé, Ahora, puede que sea sugestión. Esa parte del eco, chiquillo, ¿nunca ha pasado nada en los tours? ¿O no es un lugar así como identificable como...? Años atrás nomás pasó en un Halloween. Pasó a uno de los chicos, le pareció ver a alguien que estaba ahí, que pensó también lo mismo de los personajes, que pensó que era un compañero y no había nadie. No había Pero nadie. eso es lo que recuerdo así de ese mismo sector, nada más que eso. Pero tranquilo. Sí, pero fue extraño. Fue extraño porque el sonido que nos hizo así como que nos asustó, ¿verdad? Sí, quedamos todos como... A mí no fue un eco. Lo que pasa es que con el eco, uno cuando dice hola, espera escuchar hola de vuelta, claro. no ¿cómo estás? Entonces, Justamente. fue raro. Sí, fue raro. Bueno, seguimos avanzando. Seguimos avanzando. Fuimos a la parte alta, llegamos un poquito más arriba. Y ahí llevamos a propósito a mi hermano Alejandro a un lugar, una historia que tiene él con una persona sepultada y que para él era capítulo cerrado. Ya, solamente lo llevamos para que les contara a ustedes, pero ahí a ustedes dos en ese sector, porque no creo que sí valga un poco la pena contar, porque creo que también está grabado. Sí, vamos a escuchar el relato. Vamos a escucharlo. Ustedes sí, Carlita y Felipe, algo extraño les pasó, que incluso se sintieron apartados porque nadie los pescó. Los Sí, insensibles el de team lado. insensible fue ignorado, pero Olímpicamente, cuenten. bueno, Carlita, Parte tú. estábamos ahí haciendo esta grabación de esta experiencia de Alejandro, que nos cuenta todo lo que él vivió ahí. Y en un minuto estabas hablando tú, me parece, ¿no es cierto? En la grabación tú estabas grabando, el Jorge, y tú estabas al lado mío, me parece, si no me equivoco. Estábamos como nosotros dos en cámara en ese minuto, pero pasa que justo cuando estamos empezando el relato, que lo estabas haciendo tú, se escucha una bulla. Primero yo sentí como un choque de cosas de piedra, como si, o sea, yo lo interpreto así, no es que haya sido así, yo no lo vi, lo escuché solamente, es como que alguien hubiese levantado una de las tapas de esas como bóvedas que hay ahí, porque ese es un sector que las tumbas están en tierra. Esos son bóvedas, pero técnicamente están, son bóvedas. claro, pero están construidas bóvedas, ¿no es cierto?, de cemento. Entonces esto tiene toda una tapa, una cosa así, todo es de concreto. Claro. Entonces yo sentí como que hubiesen levantado una tapa y la dejaron caer, ¿verdad? No muy alto, una cosa así, nomás como, no me la puedo. Pero ese sonido, si tú me estás describiendo ese sonido, es como muy notorio, es muy identificable, así como muy notorio, muy fuerte. Es que que yo no lo escuché. Y en el minuto en el que lo sentí, después, ¿no es cierto? Porque pasaron un par de segundos y bueno, estabas tú hablando, entonces yo en ese momento no lo dije, porque también me di cuenta que nadie más lo sintió. Entonces yo dije, estoy loco, así de simple. Y después pasan unos segundos y suena otra vez, pero más fuerte, ¿verdad? Y ahí, como yo dije, ahí empezáis a darte cuenta que parece que no estabas tan loco, ¿verdad? Y yo lo que hago, empiezo a buscar reacciones, ¿verdad? Empiezo a escanear rostros, impresiones, expresiones. Nada, y me doy la vuelta a Carlita, que estaba atrás, ¿no es cierto? Y ella tenía la cara de reacción, de que ¿no la es cierto? escuché. ¿Cierto? ¿Qué fue lo que pasó ahí? Mismo ejercicio, estaban grabando y yo me quedé un poco más atrás, me senté incluso y también escuché exactamente lo mismo. Escuché como que un movimiento de una de estas placas gigantes que tienen las bóvedas encima. Y lo primero que, en vez de buscar reacciones, porque los tenía de espaldas y la luz estaba hacia allá, entonces no iba a ver las caras, me pongo a buscar a los perritos. Porque dije, no sé, movieron algo. Estaban todos echadísimas, así, muy cansadas ya, y nadie moviéndose, así, ustedes ahí. Y después lo escucho de nuevo, y es como que, y miro a Felipe y le digo, ¿qué fue eso? Y me hace así como... Claro, y lo más increíble de todo es que nadie más reaccionó. Nadie, todos hablaban y hablaban. Porque y se escuchó fuerte. Estábamos ahí, yo estaba grabando, porque tú estabas al lado del Danilo. Sí. Y al Danilo estaba hablando, y de hecho aparece en la imagen que lo estamos viendo, que Felipe reacciona y deja de mirar a Danilo y mira, seguramente ahí se encontraron las miradas con la Carlita. Pero el resto, yo por lo menos estaba concentrado en lo que estaba hablando Danilo. Voy a contar a continuación, y se entiende que llegará a sonar un tanto fantástica. Nosotros, cuando antes de formar TNC, vinimos a hacer varios recorridos, varias pruebas para iniciar este proyecto, en las cuales también hacíamos investigaciones. Y una noche, casi todos los que veníamos nos quedamos mucho más abajo,
y a este pasillo entra Alejandro con otra persona más. De la nada, de pronto, él sale arrancando, sale de este pasillo, llega muy cerca donde estamos nosotros y no permitió que nadie lo tocara. No dejaba que nadie lo tocara, ni yo como hermano que lo tocara, nada. Se quedó callado todo lo que quedó. Nos tuvimos que ir, de hecho, a la casa. Pasó la noche y yo recién el otro día tuve que hablar con él qué había pasado. Y en este sector mencionó, y aquí les voy a pedir que tampoco no puede salir en cámara, hay una persona sepultada de nombre Guillermo. Y él decía que tuvo comunicación con este Guillermo, pero no sabíamos hacia dónde, orientado hacia qué. Algo bueno, algo malo. Yo no escuché nada. Yo no de escuché hecho, nada. me sorprendió porque yo el ruido lo escuchaba hacia donde estaban ustedes. Porque Sí, estaba un poquito más acá y lo era escuché ahí. hacia allá. Y Alejandro Yo dije, estaba ahí ¿y por qué nadie también? más lo Sí, escuchó? estaba con O nosotros. ellos movieron algo, no sé. Yo dije, a lo mejor movieron ellos algo, porque como nadie más lo escuchó, y fue muy claro. Sí, Lo que pasa es que, o sea, tú escuchaste las 2 veces también. Sí, las 2 veces. porque Yo pensé que había Pedro estaba escuchado al la lado mío. Pedro estaba al lado mío grabando con su cámara que tiene un night shot increíble. Estaba al lado mío grabando hacia Danilo. El asunto Yo es puse que eliminar sonidos fantasmales. eliminar. desactivar, Claro, desactivar. claro. Momento No, clave para los insensibles. Claro, Eliminar. momento. ¿Viste? Pero es que fuimos extraño, ignorados, po. pero olímpicamente con Es extraño. Es súper extraño porque a mí yo me sentí, y te digo más, en un minuto, yo no sé si todavía estaba hablando o ya había terminado, pero ahí nosotros empezamos, con Sí. la Galita empezamos a hablar y yo empecé a decirle a ustedes, escuchamos esto y no- nadie nos Y de pescó. hecho, así, tú no- dijiste, cero escuché como que tiraron atención. piedras de allá. Claro, con un sonido de piedra. El director no dejaba, piedra. porque el director dijo, sigan. Pero no nos pescaron, pero ni ¿Verdad? ni para el fideo. Nada. Así, una ¿Sabes que cuestión- yo te juro que no me acordaba de esto? Es que yo tampoco, de verdad, Porque- se lo prometo. ¿Qué pasó, Galita? ¿Qué pasó? Ignoradísimos. Es una cuestión pero Pero impresionante. nos dijeron, ustedes dicen que nos Sí, dijeron. sí, lo dijimos, porque a nosotros si Es nos que yo no me inquietó, acuerdo, pues sí. yo no me Si lo acuerdo. escuchamos claramente. De ignoración máxima, porque más encima ni siquiera se acuerdan de lo que vivimos. Para que tú cachí, o sea, menos mal que Hicieron está la ignoración. Pero es que a lo mejor estuvieron en otra dimensión. capaz, pues, oye. Es que sabes que lo que pasa es muy cuático esto porque el sonido fue fuerte, fue de piedra y fue efectivamente donde decís tú, que era como el pasillo de más arriba de donde estábamos nosotros. Sí. Y yo cuando lo escuché la primera vez que pensé que estaba loco porque nadie más lo pescó, porque yo la Calita no la veía en ese minuto. Claro. Ahorita estaba atrás. Entonces yo miré para allá, había luz, no estaba medio cegado, entonces no veía ni cobre, pero me moví precisamente para ver, porque efectivamente no estaba en mi campo visual ni la Carlita ni el Alejandro. Entonces yo dije, a lo mejor uno de ellos está ahí. No había nadie. Y después pensé también en los perros. Pero estaban Ningún todos perro se echados. estaba moviendo. ¿Cachai? Ahora, Entonces, y para descartar a Alejandro, estaba dentro de mi campo visual. Yo lo veía donde él estaba. estaba más adelante, ¿cierto? Pero un poquito más allá también estaba hacia nosotros. O sea, Pero en y el mismo estaba- y- pasillo, no y estaba arriba. Y estaba quieto. Y Alejandro tampoco sintió nada. La verdad no le... como No, todos es nos que- ignoraron, la verdad es que Es no que recuerdo si dijo algo o no. Qué triste. Pero no... No, fue triste porque en realidad fue como que, triste. oye, escuchamos, y nosotros como- decimos, y ¿Cuándo nadie vamos nos- a investigar de nuevo? Nadie. No, Claro. pero te diste cuenta, Pedro, le cayó una polilla y todos se volvieron locos, todo. Pero nosotros escuchamos piedras, nos pescaron. Sí. No puede ser esta situación. No, Pero yo no me acuerdo. De verdad, sinceramente, ni siquiera me acuerdo. Te lo juro que sí o no, yo no No me acuerdo. estoy loco. No, la no Galita lo estamos. escuchó. Y fue sonido de piedra. No sé, tú reaccionas en cámara. Ahí lo estamos viendo. El asunto es que efectivamente fue sonido de no de piedras, como que nos tiraron piedras, sino que fue Es como el una movimiento placa de de piedra, sí, claro. exacto. que- Arrastrar la tapa. Es Claro. que es un No fue sonido. arrastrar, fue como... Fue como que nos levantaron así. Así mismo. Así, Exacto, justamente. así. Ah, Y- ese nos dimos cuenta. Ese lo vimos. No, pero fue, Ese eso fue ignórenlo, como el movimiento. el otro no. Claro. Fue como el Pero- movimiento, como si pero estuviese es que- suelta y lo hubiesen movido así. Claro, Porque hay algunas exacto. que de repente están sueltas Sí. y tú les haces así, suenan. Mm. Ese fue el Y sonido. sabéis que la primera vez fue más despacio. Por Sí. eso yo no lo pesqué mucho. Y además que, como les digo, como nadie pescó. Espera. ¿Ah? Ya, ese típico sonido de desnivel de etapa. Sí. Ya, y todos los perros estaban al lado tuyo. Estaban ¿Estaban todos? Sí, estaban todos. Porque de hecho hice el ejercicio de. Porque lo primero que se me vino a la mente pasó uno de los perritos por encima. ya. Los busqué y los vi y suena la segunda vez. Y ahí como que están acá. Ah, ya. y no hay nadie así como Ya. Y moviendo la nada. segunda vez fue más fuerte que la Sí. primera. Y cuando sonó, o sea, a ver, la primera vez ya para mí, honestamente, yo también busqué a los perros, Sí. pero no era posible que lo causara un perro. ¿Cachai? Porque para mí fue como que levantaron una cuestión, no como que pasaron y se movió, sino que fue como que lo levantaron, así, o chocaron uno con otro, no sé, ¿cachai? Pero no fue como de movimiento, sino que fue de golpe, de una piedra con otra, o roce si querí.
No lo recuerdo tan exacto, es que pero... Felipe, ¿sabes? Lo que pasa es que como ustedes dos están describiendo el sonido, cualquiera de nosotros lo debió haber escuchado. Es que eso es lo fue extraño. muy Y claro. no lo escucharon. Y aparte o que no lo pescaron. desde donde yo sentía que venía era básicamente casi al lado de ustedes. Es que eso es extraño. Y yo estaba mucho más acá y lo escuché la primera vez un poco más suave y la segunda vez más fuerte. Y si yo lo escuché que estaba más lejos, yo decía, ¿por qué no preguntan qué O sea, pasó? ¿Qué fue eso? No Justamente yo tuve la misma inquietud. Sí. Porque, por ejemplo, Jorge, que estaba grabando, entonces yo asumí que como estaba grabando, estaba concentrado en eso, no lo escuchó. Pero tú estabas como al lado tuyo. O sea, era como si alguien tendría que haberlo escuchado, eras tú. Claro, ¿Cachai? yo repito, yo estaba concentrado escuchando lo que decía Danilo, no por no querer pescarlo a ustedes, sino que... No, si lo ignoraste. Pero, pero puede ocurrir que fenómenos X lo presencien unas personas y otros otros no. sí, Sí, totalmente. sí. Pero es que aquí hay algo que es fundamental. Insisto, Jorge, si el sonido es como yo lo describí y tú me dices que el audio no captó nada, o sea, lo que vieron ellos, ¿qué fue entonces? Porque Es que si esa es es la así cuestión. de fuerte, la cámara, no sé cuánto alcanza a percibir las cámaras Sí. que tiene, lo debería haber percibido, Sí, ¿cierto? sí, sí, estamos con Y es micrófonos profesionales. extraño que no haya captado nada, entonces no es que estemos dudando de ustedes, No se entiende. pero es extraño. Es que es muy extraño porque de verdad, o sea, sonaba el chiste, pero la ignoración fue mucho. O sea, de verdad que era para que lo escucharan todos. Felipe, te Y juro que de ni hecho, siquiera me nosotros, acuerdo. de hecho Tampoco nosotros me nos acuerdo. fuimos conversando sobre eso. Yo Felipe, ¿Pero tienes se que llegar. sentían mal? ¿Se sentían mal porque no los pescamos? Es que O sea, para mí fue inquietante. El hecho de que no nos pescaran, para mí fue inquietante. ¿Pero porque por qué no fue como... insististe? Sí, Siendo como eres insistimos, tú. pero no nos pescaron. que de hecho No te sí. creo que insistieron. Te lo Sí. juro. Pero Yo no me empezaron a acuerdo. caminar y se diluyó la cuestión Sí. así como que nosotros así No me como acuerdo de nada. saltando Ok, no como el escuchamos burro de nada, Shrek, adiós. weón, así. Y No, te como, prometo yo, que pregúntame. insistieron, no sabía que De incluso hecho habían sí. insistido. Y bueno, y de hecho estuve mucho rato de ahí en lo que quedaba de recorrido, que yo le decía, Felipe, tienes que llegar a revisar para ver si escuchó lo que escuchábamos. Y nadie reaccionó tampoco. Y de hecho nadie así como que nos pescaba lo que nosotros estábamos hablando. Triste. Pero hasta el final, hasta el último segundo, Sí. nosotros así como ya, lo Nos vamos a despedimos, revisar. revísalo, Sí, revísalo. tienes tarea Y nadie dijo así como qué cosa, qué, no, o qué, Nada. qué escucharon, nada. Así como que, no, como que, ya, revisen lo que quieran. Pero de verdad, o sea, fue como que todos ustedes estaban bloqueados a este sonido. Oye, pero es Sí. que extraño. Po. Extraño, me parece extraño. Sí, Es muy porque raro. si además Sí. fuimos para eso. Y somos solidarios, si es el tema, Es porque que- nadie es así, porque alguien dice Es que por eso a mí me inquieta, ¿cachai? Por eso yo de hecho, quedé como claro. para adentro. No sé si te pasó lo mismo. Y de hecho Porque sí, y a ver, ya. De hecho, deberían tener un podcast aparte ustedes, entonces. Los insensibles. Sí, claro. Un grupo de WhatsApp aparte. Pero de hecho, yo en el momento yo pensé que era de la tumba que estaban hablando. O sea, a ese nivel de cercanía estaba yo de la tumba, por lo menos del origen de donde venía el sonido que yo escuché. Sí, sí, era ahí De mismo. la tumba que estaban hablando, de ahí venía el sonido. Willy. Willy. Sí. O sea, De ahí venía el sonido. justamente y yo eso lo escuché y pensé. fue como... Sí, tenés y yo, razón. por eso busqué a los perritos y dije, a lo mejor están por ahí, ¿no? Están todos acá Espérate, y lo escucho de nuevo. ya, y fue espérate, como... hagamos un ejercicio. Y, dije, y lo escuché y están ahí mismo, ¿y por qué nadie reacciona? Nadie, sí. Yo lo- Justamente Lo eso. que recuerdo es que Alejandro, cuando se le estaba grabando, él dice, para mí eso es una historia cerrada. Sí, ¿Coinciden más o menos los tiempos con la eso? verdad que no... No sé, es porque que me ¿sabes? desconcentré de lo que ustedes estaban hablando. Entonces, Es que igual. leámoslo. Lo que estaba, Leámoslo. sí, po. Leámoslo. Lo que estaba hablando Danilo y parte de lo que había contado también Alejandro, igual era súper chocante. La experiencia que habían tenido. Sí, Pero ¿sabes qué? pero Yo, de leámoslo, que a lo que voy. Si Alejandro dice, ojo, esta historia está cerrada, ustedes escuchan el ruido, oye, no, estoy acá. ¿no es Yo creo cierto? que en un futuro vamos a tener que volver a ese lugar. Sí. ¿Será necesario? Pero vayan ustedes, no, a nosotros. Para- Lo que Bueno, pasa es que- nosotros rápidamente después ahí bajamos. Po. Sí. Sí, pues o sea, terminamos de hacer la grabación Y de que hecho fue estaba súper contando rápido Danilo porque y se fue todos rico. arrancaron así, nosotros como, oye, escuchamos. Y ya iban un metro más adelante. Claro. ¿Cachai? Y nosotros nos quedamos para adentro nomás. Y- Bueno, de ahí Mira, fuimos al Ni siquiera se siguiente- acuerdan. Fuimos al siguiente lugar que también es algo que pasó muy complicado. O sea, muy Sí. complicado desde el punto de vista. O sea, yo pensé en un momento que sí iba a ser el plato fuerte de la noche. Yo pensé eso, Ya. a raíz de que advertencias que me había hecho Alejandro durante el día anterior, en la semana, por una historia que vivimos por ahí el año 2010, no sé si quieren, porque sale igual la nota, hacemos un pequeño contexto. Hagamos contexto. Que además, un paréntesis, Danielo, lo que pasa es que tú justamente cuando nosotros llegamos al cementerio, ahí íbamos a iniciar este camino a la investigación, tú dijiste, oye, ¿sabes qué? Alejandro me ha venido advirtiendo cosas durante toda la semana.
Y casi me muero ahí mismo. ¿Y qué te decía? Mira, no, pues me escribía, ¿te acuerdas la historia que vimos con, aquí no vamos a decir el nombre porque en el video está igual también, de una persona que fue a un tour que era muy reducido? Sí, me acuerdo. Siento que armé toda la historia, me empieza a decir. Lo que nos pasó con esta persona en el año 2010, un tour muy reducido, muy poca gente, y Alejandro en un sector estaba con esta mujer, en la cual ella le cuenta a él que su marido había fallecido, no sé cuánto tiempo le había dicho, pero que estaba sepultado en este cementerio, y curiosamente ella venía en la noche y en el día no lo venía a ver. Cosa que Alejandro entra a uno de los pasillos del cuartel N, se detiene en cierto lugar, un lugar X, y la mujer exaltada desde afuera le empieza a preguntar, ¿cómo sabías que mi marido estaba sepultado ahí? Lo primero que le pregunta. Inquietante, muy inquietante. Sí, eso. claro. Luego nos retiramos con ella, estábamos en el cuartel H. Ella nos dice, chicos, cuídense que aquí hay algo que no es bueno. Y acto seguido, en las semanas posteriores, ella me escribe y me dice, ¿sabes qué, Danilo? Grabé un video en la cual hay algo que tú quiero que veas, ¿ya? Y para que nosotros lo revisáramos. Perfecto. Luego la semana siguiente nosotros teníamos tour en el cementerio 1 y 2 de Cerro Panteón. Ella asiste y al llegar me dice, Danilo, no te pude traspasar el video al pendrive. Algo extraño pasó. Entenderán la curiosidad grande por saber qué es lo que había en ese video. ¿No te contó nunca lo que había en el video? No me lo contó nunca. Claro. La advertencia, el cuídense. Un par de semanas más, un compañero de trabajo me dice, don Danilo, ¿me puede ayudar a buscar algo en el diario? Me parece que era arriendo, algo así, no sé qué lo que era. Curiosamente, abro el diario y veo porque la recordaba a ella, porque teníamos contacto, hay mucha gente que va al tour, nosotros mantenemos contacto. Sí, claro. Y su nombre era bien particular. Veo que ella está en el diario sin saber por qué salía en el diario y me doy cuenta que ella había fallecido en un accidente en la ruta 68, que se bajan todos los compañeros del bus, quedaron 3 arriba, una ella, viene un camión, choca este bus y muere inmediatamente. Acto seguido, semanas después, nosotros en un tour le hicimos un minuto de silencio, y ahí se acabó la historia. Y Alejandro empezó la semana esta que hicimos la visita a hacerme advertencia. Por eso yo pensé que esa noche iba a ser el plato fuerte de toda la visita. Y quizás por mi parte, lo que ustedes contaron, no es que no le haya puesto atención, pero sí estaba muy pendiente de lo que iba a venir, porque luego venía la visita. Sí, pues después de eso nos fuimos para allá, de hecho. Venía este Ahora, lugar. ocurrieron 2 cosas particulares que yo fui testigo de ahí. Porque estábamos, claro, Alejandro sube al segundo piso. Al segundo piso, que es como una especie de balcón, que también hay tumbas ahí, y él, bueno, no mostramos en cámara, pero sí ese es el lugar del esposo de esta señora. Y yo estoy grabando hacia arriba, y yo con el reojo que dice Danilo, yo veo una silueta que está parada a la izquierda mía, en este caso, pero lejos. Primer piso. En el primer piso. Yo rápidamente empiezo a aletear a Felipe o a alguien que estaba con el foco. Yo. Y de hecho me quita la luz de Alejandro y se vuelve para allá y no había nadie. Sí, alumbré para allá, no había nada. Claro. Ahora es poco probable, o no sé, en realidad. Yo vi una sombra, pero hay que... A lo mejor puede obedecer al mismo movimiento del foco de la cámara que genera sombras en movimiento. En fin, pueden pasar una serie de cosas. Pero sí, lo que pasó es que cayó otra piedra. Sí. ¿Cierto? Nuevamente. Y a que le cae, yo sentí que le cayó a Pedro, nuevamente. Sí, cayó entre Pedro y yo. Ya, entre un poco más, claro, porque él estaba ese sector tiene como una vereda, ¿no es cierto? Bastante alta. Sí. Y él estaba en la parte de arriba de eso y yo estaba abajo. Y claro, fue como justo entre medio nuestro, sentimos el piedracito, que es una cosa sutil, no es que nos cayó una piedra así de protesta, no. Una piedrita, ¿no es cierto?, que suena el tac. Es más o menos lo mismo cuando fue la historia del remolino. ¿Qué fue eso? ¿Un piedrazo? ¿A dónde? Sí, cayó acá, cayó al lado del Pedro, de nuevo al lado del Pedro. No. Yo pensé que lo había... Yo no escuché al lado tuyo. No, se fue acá. Se fue acá, bien. ¿Pero cayó entre medio de ustedes o le llegó a alguien y después...? No, como todos los sucesos de piedra, digamos, hay que contarle a la gente que todos estos sucesos como de que caen piedras
no es que como que alguien que está parado al lado nuestro nos la tire, es como que cayera del cielo, así, ¿no es cierto? Como que cae ahí y nadie sabe de dónde vino. Ahora, no es primera vez, no sé si a ustedes les ha pasado otras veces que le tiran piedra, pero cuando hemos estado nosotros tiran piedra. No es con ellos, porque a nosotros nunca nos ha pasado. No. Somos nosotros los de las piedras. Nunca nos ha pasado, que Ya. recuerden, nunca nos ha pasado en un tour. No, Bueno, y en esta ocasión pasó más de una vez. Pasó pasó más de una vez. No, creo, haciendo memoria, no, en el tour nunca No. no ha pasado. Es extraño, Es extraño. es muy extraño. Sí, de hecho, cuando cayó, yo lo que pensé es que a lo mejor Pedro, que estaba parado arriba, había pisado como una piedra y sonó como el roce, ¿no? Pero, pero pero- sintió lo que veía arriba. Es que no había ninguna, por lo demás. Cuando yo alumbro el suelo, Tú me pongo- buscaste. yo busqué. buscaste. Ah, ya. O sea, lo mismo que pasó antes, que Es buscar que la piedra y no yo en la estaba. primera busqué, la segunda no busqué, pero la sentí. A mí me hace recordar material que tenemos de aquellos años, de los principios de los tiempos. Las primeras investigaciones, y digamos. las primeras investigaciones, y de hecho está grabado. A Danilo, ahí que va caminando, de repente, hoy nos llegó una piedra. Pero y- fue más de una, ¿sabes? po? Sí, y se sentía el Sí, ruido. po. Y fue, Sí, po. bueno, la primera fue justamente donde grabamos la psicofonía, Son En ustedes la los de noche. las piedras. Puede ser. parece. Sí. Totalmente. Algo pasa. Sí. A ver, ¿qué más pasó después ahí? Bueno, Estábamos ahí estábamos, cerca, no sé si cerca de ahí, Pero pero disculpa, Jorge, pasó un incidente así también que nosotros aprovechamos de hacer una Eso. publicidad a nuestro otro Sí. programa que es Noche Misterio. Y recuerdo que alguien dijo, tú parece que dijiste que vieron o sintieron algo, que sale en el video, que sintieron algo, y no sé si era Alejandro o no sé quién fue que dijo que había algo a la... No, que arriba. se escuchaba una voz y según nosotros era Alejandro que venía escuchando como una grabación. Eso es lo que escuchamos. Alguien escuchó algo y yo dije, es Alejandro que viene ahí venía escuchando un audio. Ah, pero tenía explicación lógica. Sí, venía. Ah, ya. Según yo, no sé Sí. si alguien escuchó algo distinto. Ah, ya, perfecto. Pero según yo era Alejandro que venía escuchando pero fue un cuando audio. hicieron el vivo. El vivo, claro. Sí. Ah, ya, pero había explicación lógica de eso, digamos. Claro. Ah, de veras, sí, cuando ustedes estaban haciendo el vivo, sí. Lo que pasa es que efectivamente ahí me pasó más o menos lo mismo que con el ruido que escuchamos nosotros. Porque sí, efectivamente después de que se escuchó ese ruido, que yo también lo escuché, apareció Alejandro. Pero Alejandro todavía no llegaba ahí cuando fue el ruido. Venía bajando al segundo piso. A ver. Venía bajando Ah, sí. al segundo Mi piso. explicación lógica ¿Mm? es que mientras venía bajando la escala, venía escuchando este audio y se escuchaba el El eco. eco de la escala. Es que fue lo único que se escuchó, pues fue como un ruido en particular. Es que por eso, no sé si era lo mismo. Es mi explicación a lo que yo escuché. Claro, yo lo que sentí no fue, podría haberse explicado porque después, inmediatamente después de ese sonido, efectivamente apareció Alejandro y efectivamente venía como escuchando algo. Pero incluso que en ese minuto que ya estaba más cerca nuestro, eso que él estaba escuchando se sentía mucho más despacio y más lejos que el sonido que se oyó antes. Ya. Entonces, ¿qué fue? No sé decirte. No sé describirlo tampoco porque como que no lo recuerdo bien. No sé, lo único que me acuerdo es que a mí lo que me extrañó fue eso, que sonó algo extraño, mucho más fuerte que el sonido que venía produciendo Alejandro, que venía bajando efectivamente en ese minuto. Entonces, claro, también en el minuto yo dije, bueno, tiene que haber sido él, ¿no es cierto? Pero también me quedé un poco haciendo un análisis de no corresponde, porque él venía bajando despacito, ¿no es cierto? Y venía escuchando algo, y ese sonido que ustedes sintieron y yo sentí era mucho más fuerte, y se supone que cuando sonó Alejandro venía más lejos todavía, ¿ya? Aunque sea un par de escalones, pero un par de escalones más arriba. Entonces no tenía lógica, pero no sé decir qué fue. Sí, sí, Ahora cerca de ahí. Perdona, lo extraño sí es que ese justamente es el sector donde el Jorge vio la sombra. Claro, sí, Claro, sí. sí, puede Sí, ser. eso me acuerdo, sí. Justamente. Hay que estar atento ahí siempre no a los detalles, sino que a lo que uno puede ver en el reojo En el o reojo. sentir. Ah, claro, Sí. el campo visual. Porque a esta altura ya llevamos harto rato ahí en el cementerio y no sé si al Felipe le había dolido la cabeza, yo estaba igual súper cansado con los latidos por arriba. Y aprovechamos porque los chicos que nos siguen saben que pronto se viene un capítulo súper bueno acerca de los psicópatas de Viña, y por ahí cerca nos contaba una historia Danilo acerca de uno de los psicópatas, Sí. que está enterrado ahí, y aprovechamos de hacer ese material.
No era una investigación, sino que era una entrevista que le estábamos haciendo a Danilo para nosotros un poco contar el contexto. cerrar. ¿Se subió ese fragmento? ¿Se subió a redes? Sí, ese fragmento. ¿Qué es lo que pasó ahí? Doy el contexto. Yo estoy grabando de frente a Danilo y a Felipe y empiezan a ladrar los perros, porque los perros nos acompañaron durante todo el trayecto siempre. Se echaban a los pies ahí, toda la cosa. Están como siempre atentos, ¿cierto? Sí. Se agradece eso también. Son una de repente compañía. empiezan a hacer los típicos gruñidos, empiezan a ladrar. Entonces yo me inquieto y empiezo a la izquierda mía. Es este gran espacio que hay de tierra hasta el fondo de arriba llegar a David Dúa. Es un parque hoy día, que es el Parque del Consuelo. Okay. Sí. Totalmente oscuro, por supuesto. Yo estoy grabando hacia adelante, se siente los perros, yo ya estaba a punto de cortar porque ya se metían los ladridos de los perros en el audio. En el video, sí. Cuando de repente miro, tengo una linterna muy potente, chica, y yo mientras grababa hacia adelante, saqué la linterna y la puse así hacia allá. Y yo mientras miraba a los chicos, miraba de reojo para allá, y cuando miraba de reojo para allá, así como la más investigador, veo claramente una esfera de luz media azulada que viene a ras de suelo, avanzando desde la parte alta hacia nosotros, o sea, no cerca de nosotros, pero venía bajando. Y los perros ladrando. Entonces ahí yo dije, oye, viene una luz. Y se escucha la voz de Pedro, sí. Y dice, oye, sí, viene una luz o algo así. Para evitar venganzas, aunque son un poco raros, si hay gente que se venga de personas que están después fallecidas, está aquí, en la parte del cementerio de Playa Ancha. Créeme, me costó mucho encontrarlo, ¿no? Hay una luz allá. Sí, viene una luz por acá. Cuidado. Está aquí, en la parte del cementerio de Playa Ancha. Créeme, me costó mucho encontrarlo, ¿no? Hay una luz allá. Cuidado. Entonces ahí Danilo para la entrevista y ¿qué pasa? Cuidado. Y posteriormente fuimos a ver, alumbrar y toda la cosa. Carlita, creo que ella vio otra cosa. Ya, lo que pasa es que mientras ustedes grababan, yo más atrás estaba con los perritos y veo que uno de los perritos ladra. Yo como me voy a parar porque cuando por lo general si se mete alguien, nosotros vamos, alumbramos y la gente, cuando se mete gente al cementerio, y arrancan. Ya. Entonces veo que ladra, pero se devuelve. Me quedo ahí. Después como que ladran y parten todos hacia arriba. Y yo parto detrás. Acelero el paso, voy, llego a la parte de la intersección del cuartel N con el parque y empiezo a alumbrar hacia arriba. Y yo veía que ladraban, pero se quedan ahí. Si hubiese sido alguien que ingresó al cementerio, los perros van. Se tiran. Ya. Pero yo me quedo ahí y empiezo a alumbrar hacia arriba, haciendo gala de mi insensibilidad. Yo no vi nada, a nadie, no vi luz, yo alumbré hacia el parque, alumbré hacia los lados y no vi nada. Y solo escuché cuando me empezaron a decir, cuidado, vamos, y yo como que no sé por qué. ¿Qué pasa? Yo soy una vez más no entendiendo nada. Y eso fue lo que yo viví. Yo de mi parte, lo único que me preocupó, los perros, porque la reacción de ellos es, a ver, mucha gente dirá, oye, los perros del cementerio sentirán cosas, verán cosas. Yo podría decir que no. Ellos reaccionan solamente cuando alguien se mete. O otro perro. Claro. Esa es la otra alternativa. Pero ellos no actúan normal. Pero el indicativo que me mostraron ellos es que sí se había metido alguien. Sí. Ese es por la reacción, porque los conozco. ¿Ya? Y lo llevé por el lado de seguridad. Yo no lo llevé por el lado de... Porque lo que tú comentas, te soy sincero, sí. No lo vi. Sí. No lo vi. Lo que decía Pedro, que vio personas que venían bajando, tampoco lo vi. Ya, ahora hay dos detalles. Ya. Por favor, Carlita. Dilo tú primero, porque yo escuché gritos. Ya. Y que de hecho, Pedro, cuando después comentamos toda esta situación, que él me comentaba lo que veía, porque siempre... A ver, somos súper majaderos en decir que nosotros siempre buscamos la explicación lógica a todo. Sí, entonces, él me decía, yo vi una luz. Yo le digo, a lo mejor era yo con mi luz alumbrando y se reflejó en algo. Me dijo, no, es que es de color naranja. Y después íbamos avanzando y yo le digo, mira, me devuelvo y había una luz en una de las tumbas que encendía y apagaba y cambiaba de color azul a naranja. Y yo le digo, ¿no fue eso lo que viste? Me dijo, no, porque venía acercándose. Sí, claro. Y yo así como, ya, no era eso. Ahora, dato curioso, Pedro vio una luz naranja, yo vi una luz azulada.
Claro, por eso. Pero ellos la vieron que se movía, tú no la viste que se movía. No, yo la vi que estaba ahí, que Claro. Esa luz la vi. y cambiaba, claro. Había Pero una ellos lápida la que vieron tenía un Sí, adorno. No, yo, Claro. yo de vi luz. que venía avanzando y de hecho era porque yo veía como de frente a esta luz, venía claramente a ras de suelo y de repente pasaba entre medio de tumbas o lápidas, se perdía, pero se salía al otro lado, pero siempre avanzando hacia adelante. O sea, tú lo describes como un orb. Yo lo describo como un orb, como una esfera de luz tenue, no potente, y descartaría que alguien fuera con una linterna, porque lo hablábamos antes de empezar a grabar el programa, de que cuando uno ve de lejos una linterna, en algún momento la linterna se moverá Sí. y, Claro. y el haz de luz te ciega. Sí. Claro. Esto no era para enceguecerse, pero sí se veía. Y otra cosa, dos situaciones. Una, bueno, yo estaba con Danilo ahí. Yo fuera de los perros no me percaté de absolutamente nada, también haciendo gala de mi insensibilidad, ¿no es cierto? Nada de nada, nada extraño. Y lo que sí me fijé en un minuto es que Jorge empezó a alumbrar hacia allá, luego Pedro dijo algo y después el Alejandro dijo algo y se produjo una reacción en cadena Y fuimos. que terminó contigo saliendo así, dejaste botada la entrevista y te fuiste para allá. No, pero por Y- seguridad. y yo- sí, no, estoy por de acuerdo, seguridad. pero el asunto es que fue inquietante porque yo no entendía qué pasaba. Y claro, empecé a pensar precisamente eso, que alguien se había metido. Y cuando empiezo ya como a interpretar, parece que se metió alguien, y veo que la Carlita viene de por allá, ¿no es cierto? Y viene diciendo, no, que hay alguien, no hay nadie, no sé qué. Y ahí hay dos cosas extrañas. Una, que revisando la grabación, Jorge se percata de que justo antes de la interrupción, se escucha un grito. Sí. Se escucha un grito que es muy parecido a uno que se registró en una ocasión en la que una medium, Carmen Cancino, Claro. estuvo ahí, y en ese minuto, eso lo mostramos en el primer capítulo de Psicofonía, ¿no es cierto? Que se escuchaba un Carmen, ¿cierto? Bueno, esto no dice específicamente eso, pero es como la misma entonación. Un grito, pero Es muy ¿Se parecido. está escuchando en este minuto? sí, vamos a escucharlo. Vamos a escucharlo. Vamos a escucharlo. Está aquí, en el cementerio de Playa Ancha. Créeme, me costó mucho encontrar, ¿no? Hay una luz allá. Sí, viene una luz por acá. Cuidado. Y ese grito es una de las particularidades. Y la segunda es que, como yo me quedé más atrás porque no entendía qué estaba pasando, ¿verdad? Otro que estaba más atrás era Alejandro. Y Alejandro dice, no se preocupen, van a desaparecer, Claro. dijo él. Entonces yo quedé como, ¿quién va a desaparecer? ¿Cachai? Seguimos avanzando y ahí empecé a percatarme ya recuerdo. que Carlita seguía diciendo que no pasaba nada. Y la que- luz ya no estaba. y claro, y el Pedro seguía repitiendo que había como visto que venía alguien, que una Sí. linterna, que una luz, que no sé, no entendía ni cobre. La Es que, cuestión de es hecho, que Pedro dijo específicamente, yo vi a alguien Sí. con una luz en la mano. Sí, Raquel sí. vio que alguien, se aproximaba. la silueta de una persona. Claro, sí. claro, que había visto gente que venía. Entonces ahí yo entendí que tu reacción había sido la de la seguridad, de ir a ver que no se meta alguien al cementerio. De hecho, en ese minuto yo te iba a preguntar si no andabas con radio. Pero en el fondo la cuestión es que esto duró unos minutos, ¿no es cierto? Esta inquietud de ir a ver si había alguien, no había alguien, los perros que ladraban, que no ladraban. Y Alejandro durante todo ese rato más de una vez repitió, tranquilos, si van a desaparecer. Decía él, la gente que entró, así como un poco entre comillas, ¿no es cierto?, va a desaparecer. Y yo no entendía a qué se refería. Y luego cuando ya todo de alguna manera se calmó y nos dimos cuenta que no se había metido nadie, ¿verdad? Ahí Alejandro hace el comentario y dice, ven, nuevamente como unos amateurs, ¿no es Sí. cierto? Sí, eso me Hemos acuerdo. caído, Tienes razón. ¿verdad? ¿Te Tienes acuerdas? razón, sí. Y esa fue, por eso mencionamos delante que no fue la única vez que nos pasó. Esa fue la ocasión en la que nuevamente nos sacaron del sector donde Tienes estábamos. razón. Tienes toda la razón, Felipe. Un pequeño ¿no? dato que yo identifiqué por otro lado. O sea, claro, el relato que dice Felipe completamente. O sea, yo creo también que fue como una maniobra Un volador. distractora. Volador de luces, literalmente. Pero yo me quedo también con lo que estaba hablando Danilo en esa cuña. Danilo estaba hablando de uno de los psicópatas. Y cuando Danilo precisamente dice y se encuentra enterrado en el cementerio 3 de Playa Ancha, termina esa frase y se escucha un grito. Eso es. Y claro, y después vino este comentario de Alejandro que me hizo entender
que parece que fue un distractor. Lo mismo que pasó en los KL. Lo mismo que pasó en los KL. Tienes toda la razón, pero ¿Sí o no? que lo dijo. ¿Sí o no? Lo dijo, fuimos como unos novatos. Sí, Sí. como unos novatos ahí que caímos en la trampa. Sí, po. Bueno, y después lo mismo que habíamos comentado hace un momento, pasamos nuevamente por los KL, el incidente de la flor que hablamos hace un momento, y nos dirigimos a un lugar bien especial que yo no tenía, que estaba preocupado por ti en esa Sí, parte, ahí lo lo sé. admito, nos estaba tirando los leones, Sí, sí. que llegamos a este lugar famoso conocido como El Hoyo, ¿cierto? ¿Cuánto tiempo también, Jorge, ahí pasó? Muchos años. Muchos años. Y fue una de las experiencias más fuertes. Me lo contaba. Brevemente la puedes recordar. Vaya que Recordemos esta experiencia. Yo llegué un día, fui con un familiar mío, mi cuñado, lo llevé, que él quería ir al tour de noche y llegamos ese día y yo llegué con una especie de rechazo, yo digo, a ese lugar. Yo le decía, mira, van a hacer tal experiencia ahí en ese lugar, pero yo no voy a entrar, ¿ya? Y él me decía, ya, no te preocupes. Cuento corto, se empezaron a armar parejas porque el grupo TNC hacía una experiencia sensorial adentro de esta bóveda que se llama El Hoyo, de apagar las luces dentro y quedarse todos callados y A ver qué sentían. a ver qué se siente. Y bueno, se empiezan a armar las parejas y mi cuñado queda sin pareja y yo Queda solo. de buena onda dije, ya, pues te traje para acá porque tú querías venir y ya, yo te acompaño. A pesar de este rechazo que yo no sentía por qué, porque había yo entrado innumerables veces, incluso a hacer investigaciones, a grabar psicofonía y cosas Sí, por el habíamos tipo. hecho de todo. De todo, pero esta vez era como bien extraño. Entramos, se hacen se toma distancia y empieza esta experiencia. Yo cierro los ojos porque no quería estar ahí. Y una niña una chica que está detrás mío empieza a llorar. Yo siento que empieza a llorar, a sollozar de miedo, y yo pierdo la concentración de la persona que yo tenía agarrada del hombro adelante. O sea, pierdes a la persona. Pierdo a la persona. Y por tratar de agarrarla, abro los ojos y al abrir los ojos veo una persona parada al lado mío, una mujer antigua, un fantasma, humano, no transparente ni nada, y casi me muero. Y la chica del lado estaba llorando porque la había visto primero que yo. Y eso pasó. En esa época yo decidí nunca más volver a ese lugar. Y en estas investigaciones entramos de nuevo. Sí, pues. Y yo no sé si recuerdan que también lo mencionaba en capítulos anteriores. Yo les conté un poquito lo que había ocurrido ahí con Carmen Cancino, Sí. donde ella encontró a la niña que está sepultada, porque no hay que olvidar un poquito que es una lucha de poder por este mausoleo, donde está una niña al fondo, una mujer que no es su madre, que la cuida. ¿De quién? De un hombre que sería malo, ¿cierto? Por lucha de poder, como decíamos. Y yo en ese instinto, como lo conté en el programa, en ese instinto por agarrar a la persona adelante, abro los ojos y veo parada al lado mío una mujer antigua en este lugar. ¿Me podrías mostrar el lugar exacto donde Acá. fue esto, Jorge? Acá. Esta fue la zona donde tú viste una persona. Sí, yo estaba en esta posición, mirando hacia adelante, ¿Ya? tenía aquí la distancia de la persona y la pierdo y acá. Ya. A esa distancia. Es que te voy a contar algo, porque esto es la primera vez que tú me lo cuentas en el lugar, porque siempre me lo habías contado de palabras. Y es la primera vez que vuelvo al lugar desde esa época. Exacto. ¿Recuerdan que yo en el podcast también hablé de la señora Carmen Cancino, que ella estuvo en este lugar? Sí. Y que me mencionó la historia de esta niña que está acá, que la mujer que la cuida y el hombre que es malo, que no me deja llamar la atención, que no lo podemos mostrar, que el lugar que tú me señalas es donde está sepultada la mujer que la cuida. Bueno. Por eso digo, nunca me habías mostrado que, digamos, físicamente que me la habías contado, Sí. pero nunca habíamos hecho este ejercicio. Comprobamos una vez más que es veraz. Bueno, cuando fue Carmen Cancino me mostró dónde está la niña y ahí me hizo una advertencia. Me dijo, en el tour puedes mostrar a la niña, pero no puedes mostrar al hombre ni a la mujer que están Las sepultadas. tumbas. Las dos tumbas, ¿cierto? Ya, perfecto. Mira, y curiosamente pasó algo que hace 2 semanas atrás yo fui con otra persona al cementerio, que entramos a ese lugar, le conté la historia, ella entró sola y de repente yo la veo que está parada al lado de una tumba y la quedo mirando. Ella quedó mirando esa tumba. Yo le pregunté, ¿por qué quedaste mirando esa tumba? Me causa extrañeza. Ya, le digo, ¿sabes qué? ¿Dónde estabas? Estaba frente a la tumba del hombre que no es bueno o que es malo. Perfecto. Fuimos con Jorge. Jorge me empieza a contar su experiencia porque nunca me la había contado in situ,
Siempre me había hecho el relato, pero nunca me había mostrado el lugar. Obviamente. Te mostré el lugar donde yo vi el fantasma. Exactamente. Y yo ya cuando me empieza a contar que estaba parado acá, lo dejé terminar, que me contara toda la historia. Jorge, estabas parado al lado donde está sepultada la mujer que cuida a la niña. Fue así, ¿cierto? Yo no tenía idea. Y tú no tenías idea. No. Ahora, si bien es cierto, la señora Carmen me pidió que esto no lo contara en los tours, yo con ustedes son personas de confianza, se los mostré, ¿cierto? No lo vamos a mostrar en cámara tampoco. Obviamente, porque es una cosa de lo que les pedí también que no saliera son en cámara, pero me pasó que tú conoces a la Gaby, ¿cierto? Que con alguien cercana me pasó, con Jorge, que también es un amigo cercano, me pasó, no sé, no me deja de llamar la atención. Y que de hecho, hace tiempo atrás, cuando pasó lo que contamos en algún momento que pasó con Pedro y con este otro chico que lo acompañó, también pasó algo que ese día pasaron un par de cosas raras ahí. Y en un momento Pedro dice, siento algo acá, y fue justo en ese sector. Y Pedro dice, sentí que pasó algo por acá. Y me dice, alumbra acá, y yo, no pero, quiero. Carlita, ¿sabes qué? El otro día hablando de ese mismo tema, el Pedro no se acuerda. ¿No se acuerda? de No eso. recuerda, no, porque yo le dije, Pedro, ¿estás bien? Porque no sé si recuerdas que le dije, Pedro, tienes algo en tu hombro derecho. Lo bloqueó. Ya. Y que dijo que él lo vio, que vio pasar algo Ya. blanco. ¿Y te acuerdas dónde estaba parado, no? Sí, ahí mismo. ¿Dónde mismo estaba Jorge? Sí. Se me había olvidado ese ¿En punto. serio? Y que de hecho Pedro Sí. me dice, alumbra acá. Sí. Porque, o tú, uno de los dos me dice, alumbra Yo acá. te dije, porque yo lo vi. Y yo así, no quiero. No quiero y no ¿Y alumbré. qué era? Y me vas a creer que... No, algo que como que pasó por atrás de él, a la misma altura de Jorge. Y el otro día cuando estábamos acá, no lo recordaba. No se acordaba de ese episodio porque empezó a hablar de Alfredo, de lo que había pasado Ya. después con las mantas, y no se recordaba. Yo me acuerdo porque tenía agarrado a Pedro del brazo. Exactamente. Y yo ya me sentía rara ese día ahí adentro. Con toda mi insensibilidad, ya estaba muy raro ese día con todo lo que había pasado. Y me recuerdo que tú le dices eso a Pedro y me dices, él lo siente. porque yo estaba con la linterna, y me dices, alumbra acá. Y yo, no quiero. Bueno, y no alumbré. lo bloqueó ese capítulo, el Pedro no se acordaba. El otro O día. sea, no lo viste. Pero como te digo, estaba en el mismo lugar donde estabas tú. Ya. El Yo mismo lugar. no tenía cómo saber esta experiencia. Cuando Nunca te ustedes la conté. no, tampoco, y ustedes no se la contaban a la gente tampoco con tanto detalle No, ni nada. no. Era netamente una cosa sensorial, porque en ese lugar pasaban cosas. Sí. Ahora la sensación mía todavía es la misma. ¿Te cuadra? Yo al decirte, sabes que estabas al lado de esta mujer, ¿te cuadra un poco la historia? Sí, porque sí, de todas maneras, Ya. porque es lo que yo viví. Claro. Es lo que yo viví, o sea, donde yo te dije que estaba parada ella, es ahí yo donde la vi, estaba al lado. Ahora la sensación que me queda a mí, después de tantos años, es de tranquilidad, pero tampoco abusar de esto. Me parece. No es un lugar que yo iría siempre, Me parece. Muy O bien. porque sí. o porque sí. Tengo mucho respeto después de lo que viví, y que lo conté en los capítulos anteriores. Es importante lo que ustedes repiten y que son majaderos siempre, el respeto, pedir permiso, retirarse, no ser invasivo. Es súper importante, Sí. porque uno nunca sabe dónde están los límites del otro lado. Sí, y mira, Felipe, delante cuando estaba hablando de yo recorrer solo, ¿te acuerdas que yo para mí cambia un poquito? Aunque suene un poco loco, yo me siento que si existe la vida, después de la vida, hay un poco la redundancia, siento que las personas que están ahí, algunos de ellos están agradecidos que no lo estemos dejando en el olvido. Y por eso cuando yo recorro solo me siento cuidado, protegido. No puedo decir quizá agradecimiento, pero que valoran lo que estamos haciendo. Porque la gente que ha ido a los tours saben, con el respeto, con lo que tú mencionabas recién, el respeto, el cariño que hacemos esto. Las personas que nos han criticado no saben lo que se hace ahí, prácticamente piensan que hacemos brujería, que vamos a tontear. Todo lo contrario. Y para mí, pues, o sea, una persona no está muerta hasta que la olvides. Y Exacto. justamente nosotros los recordamos siempre a ellos. Y por eso me siento muy protegido de andar solo en el cementerio. Me encanta. Esa es un poco la explicación. Excelente. Fue una jornada de investigación muy... Sí, espérate, ¿saben qué? Vamos a hacer algo, Carlita. En los próximos capítulos que vengan aquí de La Noche del Miedo, vamos a empezar a regalar. Porque nosotros empezamos a hablar del tour, quizá hay mucha gente que escucha, no el mismo público que tenemos por Noche Misterio, es otro público, la idea es que se vayan integrando entre ambos, y vamos a empezar a regalar aquí en La Noche del Miedo, en futuros capítulos, vamos a buscar ahí la forma de hacerlo, vamos a empezar a regalar entradas dobles para ir al tour del cementerio de Playa. Qué notable, Maravilloso. muy bien. Ya, Un maravilloso. aplauso para ¿Sabes ¿Sabes Tennessee. qué haría yo? Bien. Yo cambiaría historias por entrada. Que nos mandaran sus Mitch. historias. La que mejor nos manden historia. sus historias, Sorteo. por supuesto. que Pero nos hagámoslo manden por las redes sociales. O lo elegimos Exacto. aquí de la mejor historia. Po. También elegir una de las mejores historias por Espera, capítulo. y no, quizá espérate. Perdona que se lo diga así, yo soy tajante. Para mí no hay mejor historia.
Porque ¿cuál es tu vara para decir mejor historia? Sí, claro. ¿Cierto? La más impactante. No, para mí No, no. porque puede no ser sorry, real. No, porque Ah, bueno. yo podría Con decir, respaldo. la gente Con que está respaldo. escuchando, la gente que está escuchando podría decir que la historia que ustedes escucharon de los ladrillos, nadie los pescó, no es importante. Para Los ustedes es ladrillos. importante. Es No, pero cemento, de hombre. definirlo. Sí. Entonces para mí no hay parámetro de que una historia sea mejor que otra. Creo que ahí no va, por lo menos no va conmigo. Bueno, Bueno, pero- sortear dentro de las Sí, historias que lleguen. eso sí, pero porque si no nos pueden inventar historias, pues. Sí, Claro. pero yo decía Sí, con respaldo. Pero tiene que ser con respaldo la historia. Con foto, ¿O no? video. ¿Mejor? ¿Sí o no? Bueno, O tenemos sea, muchas- nosotros... Jorge, tú me entiendes, ¿cierto? Sí, Ya, listo. nosotros igual en el Instagram de la Ignorémoslo, Noche del ignorémoslo. Miedo, en el Instagram de la Noche del Miedo tenemos ahí subido que la gente nos manda a nuestro correo sus propias historias paranormales que han vivido en un audio de no más allá de 3 minutos para que nosotros lo podamos compartir acá y Pero comentarlo. espérate, el correo, ¿cómo lo tienen que mandar? ¿Dónde lo mandan? ¿En audio? Al correo. ¿Al correo? Sí. Ah, ya. Se pueden grabar un audio en el computador o perfecto, ya. claro, como una nota de voz. Pero quizá, si ¿no? alguien te la quiere mandar escrita y nosotros le También, pedimos a una pues. voz en off que la... No, también. Porque También. mira, pasó que hoy día justamente me pasó la Judy, una chica que me sigue en mis redes. Ella tiene una experiencia con su abuela que le hicieron una limpieza a raíz de cosas que empezó a decir y quería mandar la historia, pero me dijo si en audio me da vergüenza. Bueno, no hay Entonces, problema. claro, que lo escriba. entonces- Le Que la ponemos escriba. audio. Le ponemos Le audio, ponemos. Sí, Voz- no, voz en off, o sí. lo leemos acá y lo comentamos. Tenemos de sobra la Sí, voz. voz en off ahora. Entonces no hay Chiquillos, problema. estamos más que cumplidos. pasados. ¿En Estamos serio? cumplidos. Estamos No más te que puedo pasados. creer. Es que ¿sabes qué? Lo dejamos seguir porque si no hubiéramos tenido que hacer una segunda parte. Sí. Oye, ¿en serio? Sí. Estamos más que pasados. seguramente, o sea, la idea es que vayamos a hacer investigaciones a otros lados y sin ir más lejos. A mí en lo personal me encanta la historia de Chile y vamos a ir a un lugar bien especial para el próximo capítulo que tiene que ver con la guerra civil. Vamos a visitar parte de un campo de batalla, de la batalla de Placilla, así que estén atentos ahí porque vamos a estar in situ con experiencias. Nosotros ya Eso. tenemos historia ahí. No sé. Por lo mismo. Y de hecho, experiencia más fuerte quizás que el cementerio de pronto. Sí, podría ser. Puede Sí. ser. Vamos a ver qué pasa. Pues ya sabemos, bueno, nosotros ya estamos más que curtidos con la experiencia en el cementerio, pero esta va a ser nueva para nosotros. Es súper interesante. Así que se lo encargo. estamos preparados. ¿Sí o no? Así es. Se lo ¿Sí? encargo. Listo. Bueno, vamos a agradecerle, ¿no es cierto?, a nuestro panelista ya casi estable a esta altura, ¿no es cierto? Muchas El gracias. tercero a bordo. Muchas ¿Cómo gracias. está? ¿Cómo lo viviste este capítulo? Oye, ¿sabéis que no? De verdad Pasó que. volando. Sí, en serio, pasó muy rápido, muy rápido. Y eso que visitamos 4 o 5 sectores del cementerio, y lo comentamos. O sea, hacemos otra visita, tenemos O sea, pa- es un detalle porque nosotros dijimos no estuvo tranquilo, menos mal. Ahora que no Imagínate, está tranquilo, estamos imagínate, 7 programas. imagínate. No, pero chiquillos, muchas gracias por la oportunidad. Feliz de compartir, Gracias. aportar en este programa que va creciendo. Vamos a hacer algunas maniobras y regalar entradas. Vamos para arriba. Grande Danilo. Gracias. Carlita Pérez. Muchas gracias, fascinada, tremendo programa, se me pasó volando el tiempo y de verdad, me encantan todos los programas, ya soy fan. Bueno, eres parte. y lo viviste un poquito ignorada, pero bien. Sí, ignorada como Ya, siempre, ya, pero bien. dale con lo mismo. Lo que pasa es que hay que hacerlo todo. Solidarizar, Sí, claro, hay que solidarizar. claro. con- Bueno, Ya, así Jorge, que- Chiquillos, ahora sí. Entradas. Gracias, amigo. Todo Entradas. Sí, ahí estamos Sí. por redes sociales. Sí, pues obvio. Vamos a regalar ahí vamos a entradas. estar de todas maneras. avisando. Y también les vamos a agradecer a nuestro público que crece cada programa. Así que lo dejamos invitado entonces al próximo capítulo. Que estén muy bien. Nos vemos, Vale. gracias, chao. Chao, chao.